Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mar les doy la bienvenida a esta clase del día viernes 10 de febrero de nuestro segundo seminario de Antropología Guaraní. Isabelino, te vemos por ahí, ya pronto desde temprano que hemos estado en contacto. Muy buenos días, Auye antes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí ya corriendo de un lado para el otro aquí en mi comunidad y bueno, ahora ya con ustedes compartiendo. Un placer siempre estar aquí con toda esta audiencia y también con los que se van incorporando con nosotros. Un gusto, Isabelino, como siempre, para nosotros también. Ahí va entrando más gente, Sí, una vez que indique entonces para poder dar sí, va inicio entrando, entonces. yo los voy aceptando, Isabelino, va entrando. Correcto. De hecho que eh, vamos a tomar hoy, ayer tomamos como un elemento, como un hilo conductor de todo lo que es la educación guaraní, el tema de la libertad como herramienta, hasta podríamos decirle como un modelo pedagógico, si tal cosa se quiere, categorizar al plano eurocéntrico, que del cual hemos aprendido todo en la academia. Eh, y hoy vamos a continuar en esa misma línea hablando de este tema de la educación. Pero vamos a apuntar otros elementos que hacen y que hacen rico a esta cultura y que de alguna u otra forma también debe de continuar y está continuando en la manera de nuestras diferentes formas de resolución de problemas, de conflictos y de situaciones de la vida diaria. Es decir, vamos a entrar en otros aspectos, en otro aspecto de la educación guaraní que también al final de la mañana encontrar como queriendo buscarle siempre ese aspecto, eh, digamos, de comprobación, es decir, que tengamos elementos para decir, aquí tenemos las pruebas contundentes de lo que estamos diciendo, de aquel grupo original que todavía no fue tocado por la colonia, tocado por la colonia y trascendida. Entonces, hacer una reminiscencia de esto nos va a permitir tener un control un poco más claro de todo lo que fue y todo lo que sigue siendo este mundo guaraní, concretamente desde su educación. Entonces, voy a compartir por aquí y vamos a trabajar nuevamente el día de hoy. Continuando entonces un poco con esta premisa que habíamos dado paso, siempre en la línea de querer darle una orientación a nuestra tarea de rebuscarnos en este mundo guaraní. Y pensando que la base fundamental de esta educación, decíamos, que es la libertad. Este sistema también está compuesto dentro de esa libertad, de lo que para mí y para el mundo guaraní quizá sea muy claro, que es lo creativo. Otros prefieren hablar de una impronta guaraní, pero de que hay algo más allá, parecido a, en una especie de recreación. Y otros más, a ver si la palabra funciona, agnósticos, digamos, al tema, asépticos, no puedan decir de que es una imitación. Es decir, no tiene luz propia el pueblo guaraní. Y vamos a ver juntos en esta mañana
cómo trasciende en lo concreto, porque decimos desde el primer encuentro, en este segundo seminario, de que nosotros estamos hablando de un mundo en el que el pueblo guaraní tiene una consistencia propia, tiene una luz propia, tiene una creación propia, tiene una manera y una manera de educar propia. Ya Bertoni, cuando recoge en su material el tema de esta libertad, él apunta, por ejemplo, al trabajo de la voluntad, es decir, apuntar a conseguir que nuestra voluntad esté orientada a eso que más se quiere, más se desea, que es el bien común en este caso. También nos faltó alguien que por eso encuentre respuestas de alguna especie de comunismo dentro del mundo guaraní, dentro de lo que nosotros conocemos como ideología, ¿verdad? En el sentido lato de la palabra, quizás, no como ideología, pero ciertos aspectos que nos conducen a pensar de alguna manera a nosotros. Pero luego cuando nos adentramos en este mundo, en esta relación, en eso que nos imbrica con una filosofía, que no tiene una consistencia con la futurología, sino es el buen vivir en esa relación diaria, entonces nos devuelve la mirada a querer buscar ciertas explicaciones de que en el mundo guaraní, si bien ayer decíamos no existen reglas, sino más bien un acompañamiento. Si bien es solamente esa corrección, incluso no nos olvidemos que dentro de la moral de la religión cristiana habla de la corrección fraterna. El mundo guaraní creo que tiene muy claro que si se desarrolla la voluntad hacia ciertos aspectos, nos va a permitir vivir libremente, sin poder afectar al otro y sin la necesidad de que tengamos esa corrección punitiva. Por eso la evaluación también es algo permanente. Cada paso que uno va dando en la vida es, desde niño, una evaluación hacia ese modo de ser guaraní. Cuando pensamos en la creatividad y buscando palabras desde nuestro diccionario moderno, podríamos nosotros responder de que viendo el modo de proceder del pueblo guaraní, el modo de proceder de la educación guaraní, nos encontramos ante una educación pragmática, una educación práctica, en el que donde se suscitan las situaciones de la vida diaria, se responden con actitudes, se responden con fundamentos en función a eso que decíamos ayer, de ese tipo de control social que se hace, pero de una manera tan sutil que ni se siente, que son a través de este compartir de la palabra. Y compartir la palabra implica escuchar en amplitud la sabiduría de los que ya han conocido un poco más el mundo. Y también ese volverse, la capacidad de volverse uno mismo, de adentrarse uno mismo y convertirse uno mismo en la palabra, volverse palabra. Oñembo es hacerse palabra. Y en ese sentido, cuando nosotros nos remitíamos ayer en la búsqueda de esa explicación de cómo, por ejemplo, la educación se daba a los niños, vale la pena recordar nuevamente de que esa libertad les conduce a que no haya una reprensión ni física ni verbal, inclusive en el peor de los casos,
que haya acontecido algo desfavorable, tampoco hay esa preocupación de lo que nosotros pudiéramos tomar como una represalia o posterior a eso. Nada. Hay una, hay una libertad plena de construir, sí, de sacar de ciertos peligros cuando uno ve que hay un peligro. Entonces, muchas veces sin mediar palabras, está a la vista de todos. Como todo es comunitario, nosotros sabemos de que hay una, hay una cuestión muy peculiar en este mundo guaraní, de que el control, y lo decíamos en otros encuentros, lo hacen todos, o sea, todos son responsables del acontecimiento de la comunidad. No es una función solamente de los padres. Estamos hablando de ese control comunitario. La educación en ese sentido, si bien es el acompañamiento en ese modelo de libertad, es dejar, y está la palabra en guaraní, tocacua. Y decíamos ayer anotando esa palabra, tocacua. Cacua, en el sentido literal, es algo concreto que veamos que pueda crecer un árbol o cacua, lo que va creciendo frente a nuestros ojos. En el sentido también, el cacua es algo intrínseco, es decir, cuando uno va demostrando habilidades, cualidades, formas de solucionar situaciones, de saber escuchar, de saber sentir, de saber reconocer, de saber estar. Todo eso hace al cacuá del mundo guaraní. Dejar de crecer al otro. Y esto solamente puede ocurrir no en 4 horas de clase académicas o en 8 horas como queremos imponer hoy en algunas escuelas de América del Sur, sino en la vida misma. Y podríamos compartir entonces con los pueblos que creemos un poco más adelantados en educación, que hoy reducen su carga horaria para que se viva más la vida. El mundo guaraní estaba adelantado a este tiempo. El mundo guaraní tenía una visión, pero superior, porque ellos vivían y la praxis diaria de compartir con la madre, desde el momento del amamantamiento, desde el momento de estar cerca de esos adagios maternos, de esa palabra que educa, de compartir fuera con los padres, con los varones, de participar de esa vida comunitaria, de los aretés, en los rituales que eran muy sagrados en el Opus, que ningún niño se atrevía, por ejemplo, a querer saber. Es impresionante, muchas veces nosotros y hoy en nuestra pedagogía moderna permitimos la curiosidad, y ese niño guaraní tiene que saber manejar la curiosidad. Nadie preguntaba qué acontece en el Opus. Por lo menos en el tiempo que a mí me tocó y lo que yo sé, no, por lo menos no he visto que alguien de los niños diga, vamos, déjenme entrar en el Opus o déjenme ver qué hay ahí. O por lo menos que pregunte. Nadie pregunta, mira, mínima pregunta. Estamos hablando de que esta voluntad que se transmite, esta voluntad que se educa, esta manera de persuadir, de que se crezca, también nos permite ciertas limitaciones de saber mi lugar dentro de la comunidad y ubicar también los avances de cada uno en la medida que uno puede ir aprovechando ese tiempo. Y aprovechar ese tiempo implica también aprovechar a la niñez, vivir su niñez como tal. Nadie está preocupado. Quizá, por ejemplo, hay materiales, aquí la gente que sabe, que estudia, que se le entrega un
un instrumento musical para un niño, para participar del arete, para participar del rito. Hay cosas concretas que se le entregan, de la cual puede hacer uso y debe, y es su modo de participar, de estar. Hay modos en el que el niño o el joven o el que se prepara para ser líder tiene también su momento de ir recibiendo los símbolos, los signos, de que lo van reconociendo dentro de la comunidad. Y esa educación va acompañada, eso sí, de un reconocimiento permanente. Y ese reconocimiento no es un reconocimiento como a lo mejor subir a los altares a alguien, no pasa por ese tipo de reconocimiento, sino de que uno mismo sepa de que lo que está haciendo vale la pena y hay que seguir mejorando eso que está haciendo. En ese nivel llega el nivel de educación, en donde uno mismo reconoce de que aquello que aprendió, aquella manera de hacer, de saber hacer, aquella manera de construir, de crear, de pintar, está tan bien o favoreció y se siente que favoreció. No se olviden de la primera palabra que hemos analizado de la hora cero en nuestro seminario. El andú, sentir el alma. El alma, andú, sentir. Y este sentimiento del andú, ir aquí por el chat para la gente que pueda también compartir con nosotros en la escritura, por lo menos andú. Este andú que implica que yo sé que el otro está compenetrado en lo que yo acabo de realizar o lo estoy haciendo en favor de mi comunidad, de mi gente, y que sí vale para los demás. Entonces, todo lo que sirva, todo lo que haga bien, es interesante, todo lo que haga bien para la comunidad. Nosotros, quizá nuestra escala de valores, quizá nuestro mundo materialista en el que vivimos, estos son otros valores, otras medidas. Para el mundo guaraní, esa medida es el movimiento de las hojas, de cómo pueda uno aprovechar la naturaleza, de cómo mejorar la salud con las cosas simples que hay alrededor, de cómo aprovechar el agua, el río, cuál camino pueda acercarnos mejor, cuál es la zona en la que uno pueda vivir más tiempo. Todo eso hace a la cualidad de esa educación pragmática. Una educación en la cual nosotros podemos identificarnos de que una vez de que vale la pena, de que debiéramos de aprovechar para el bien común, siempre va a ser válida. La validación, por lo tanto, la evaluación viene en el sentido también comunitario. Ellos siempre están a la vista de todos. Nadie hace nada a escondidas. Y eso les permite que esa libertad y esa voluntad con la que estamos hablando, que es educada, sea un bien común y sea un bien también personal que ayude, porque no nos olvidemos de que estamos buscando juntos, caminando hacia esa tierra sin mal. Los valores del cual podemos nosotros hacer una escala quizás en nuestro modo de ver y de actuar, dentro de esa educación pragmática nos permite reconstruir ciertos valores, como por ejemplo el valor del saber estar juntos, que acabo de anotar en el chat, el andú. Uno no va a visitar al enfermo para ver cómo está, sino va a sentir, a compartir, a estar, a sentir el dolor, quizás en un silencio. Por eso, cuando él la visita a un enfermo, es andú, va a sentir el alma del otro, va a compartir ese modo particular de ser y de estar
como un valor en favor del otro. Pudiéramos resaltar otros aspectos de esos valores, como por ejemplo el valor de la economía, que se convertirá en este caso en el yopoy. El yopoy es parte de esa educación guaraní. Educar la voluntad también implica compartir con el otro. Y el yopoy es la máxima expresión de solidaridad. Quizá la palabra castellana, solidaridad, no resuma lo que es el impacto que tiene esta palabra en guaraní. Porque no es algo que se me pide y yo comparto, es algo que yo siento que necesita el otro. Yo veo la necesidad y no tengo la obligación, pero debo de estar, debo de compartir. Y ahí aparece nuevamente la palabra que vamos diciendo en estos días, el tema del po, que es la mano. La palabra sencillamente es soltar la mano. Poí, y es soltar. Yo es reflexivo. Soltarse las manos uno al otro. Es el gesto. Pero es tan profundo que nosotros hoy de la psicología moderna buscamos siempre, ayer hablábamos de la resiliencia, que los guaraníes tenían muy claro. Hablábamos el otro día de la empatía, que los guaraníes lo tenían avanzado con el andú. Y si hablamos de economía, es interesante porque a mí no me preocupa que el otro vaya adelante, sino lo que me ocupa del otro, y no me preocupa, es lo que pueda quizás faltarle para estar bien en la medida que yo creo que estoy bien también. Entonces nadie tiene más, nadie tiene menos. De ahí ese concepto que hablábamos hace rato, quizás que aparezca por ahí una ideología que la gente lo quiera comprender por ahí desde ese punto de vista. Pero es solamente esa mano que se suelta al otro. La mano, por lo tanto, para el mundo guaraní, es la expresión misma de la proyección de la palabra. La manera de hacerse sentir es a través, no quizá del abrazo, sino es de la mano. La mano es el que proyecta todo eso. Por eso el yopoy como modelo económico, como la expresión máxima de solidaridad del mundo guaraní, es un valor que se educa a lo largo de la vida. Los jesuitas descubrieron esta herramienta tan interesante y entonces dividieron el yopoy en dos grandes aspectos, en dos grandes grupos, haciendo por un lado el Abambaé y por otro lado el Tupambaé. Para los que no conocen la cosa del hombre y la cosa de Dios. Abba, decíamos en el contexto del hombre maduro, pero en este caso el hombre que también ya siente, razona, necesita, y es la cosa para el ser humano, que lo cuidan estos responsables, estos líderes. Miren que en el grado es interesante porque la participación se le va dando de acuerdo a la edad. Nosotros podemos decir en esa educación, entonces hay una educación por edad, esa educación escolar, esa educación que nosotros dividimos en primaria, secundaria, universitaria, de alguna manera hay en el mundo guaraní. Y eso no tiene nada que ver todavía con Vygotsky, con Piaget, con Brunner, nada que ver. Es mucho anterior a todos estos pensamientos pedagógicos, el cual ya tenía dividido la edad. Recibir el tembetá es un grado de entrar en un proceso de que va tomando responsabilidad dentro de lo que llamaríamos la cátedra guaraní, en el mocetón, en el varón, que va convirtiéndose en adolescente, tendiendo hacia la juventud y hacia abajo. Y en eso mismo también el yopoy comienza en la edad de la niñez. Hay juegos, que vamos a hablar en otro momento, en otro día del seminario, en el cual la mano tiene mucho que ver, la estrechez de la mano, estrecharse.
Y eso va educando a entender al otro, a preocuparse, o mejor dicho, a ocuparse del otro, porque esa es la palabra, a ocuparse del otro. Entonces los valores en ese contexto se convierten en un modo, es el mismo modo de ser, es el mismo modo de proceder. Y eso mismo le hace vivir de esa manera. Y como no tiene complicaciones, como no tiene preocupaciones, pues vive sencillamente. Se resuelve lo del hoy. El mañana en el lenguaje no existe. El tiempo del vivir es el tiempo ara. Insistimos con el tiempo de la luz. Y el tiempo de que va pasando, uno lo va reconociendo a la medida que va demostrando, y todos demuestran una cierta cualidad. Esa es una cosa muy interesante. Estas escuelas modernas, por lo menos en América del Sur, yo creo que todos compartimos, quiere dar algunos incentivos, entonces va como poniendo escalas. Algunos le llaman mejores alumnos, alumnos distinguidos en las escuelas. En el mundo guaraní, el propio alumno, el propio ser humano, ocupa sus sitios y es reconocido por todos. Por eso también que dentro de la educación guaraní no está permitido el mal como la maldad. Decíamos el otro día que dentro de la expresión máxima de la liturgia católica, de alguna manera hoy lo está perdiendo, están cambiando un poquitito y están perdiendo la palabra del Mbaeposhil, el Mbaeposhil, que es la manifestación del demonio, del añá, en el ser humano, que hoy se traduce por enojo, decíamos, literalmente. Pero es más que enojo, es la ira, es toda esa energía negativa que uno puede dar. Y cuando esto es lo que más hay que educar dentro de la voluntad, ¿no? Hay que tomarlo con paciencia, hay que tomarlo con soda, dice la gente, ¿verdad? En el mundo guaraní pareciera que eso, pero ¿cómo es que ya tan insistente y no le colmó la paciencia? La paciencia es una de las virtudes más elementales. Ahora, se te colmó el vaso. Ahí creo que estamos expulsados del pueblo guaraní. No, casi estoy seguro que no está permitido. No está permitido porque en el hecho de reaccionar, en el hecho de ser reactivos y justamente demostrando esta actitud del mal, de la maldad, del Ma'eposhit, está tendiendo a ser expulsado de la comunidad. No está permitido. Entonces, uno que pueda hacer el mal, o elevando la voz, o reaccionando, o quizá haciendo que el otro se sienta mal, o simplemente quitando, porque puede acontecer, estamos hablando de seres humanos también, de que haya atentado contra ciertos valores propios de ese pueblo, entonces no está permitido, sencillamente no está permitido. Pareciera que, y esto lo digo a título personal, y esto yo porque lo escuché, traté de interpretarlo, no lo tengo muy estudiado, pero solamente a modo de compartir, de que estos grupos que decíamos dentro de las misiones jesuíticas que vivían alrededor como satélites de las misiones, que no eran bautizados, que vivían, y que de alguna manera cuando eran atacados, asediados, también formaban parte de la misión para ser defendidos, lo que fuera. Esto pareciera que era algo normal, era una práctica normal del pueblo guaraní. Es decir, aquellos que eran desterrados de alguna manera de su comunidad vivían ahí alrededor. De hecho, no tenía la seguridad que tiene al interior de la comunidad. Entonces podrían ser blancos de ataques de otros grupos o de fieras salvajes o lo que fuera. Entonces, yo esto algo escuché
Y relativo a lo que decíamos la semana pasada, a nuestros seres mitológicos, de alguna u otra manera, por ejemplo, el Caraí Puzaré o el Pombero, este personaje que aparece no dentro de las 7 creaciones mitológicas, sino como posterior, incluso ese personaje posterior. Y no se olviden de que la palabra Caraí ahí toma fuerza, que originalmente era el esperado. Y alguien de nosotros en el seminario decíamos, bueno, probablemente allí la palabra Caraí tomó la connotación europea del peligro del Caraí que llegó, que no era el esperado. Y en esa misma línea también hay un pensamiento de que probablemente este Caraí, Pujaré, o el bombero, como le llamamos, tenga mucho que ver también con algunos expulsos de la comunidad, algún desterrado que de alguna manera no quiere volver, no quiso volver y no se retractó, entonces anda asediando a la comunidad. Eso está en una, por lo menos eso lo capté en Tindó, en la comunidad aquí que está cerca de Santos Come y Damián, en donde ellos de alguna manera están convencidos de que son aquellos que fueron sacados de la comunidad o que se retiraron solos, porque también es una cuestión ahí muy fuerte. No hay necesidad de que nadie lo expulse así literalmente de la comunidad. Uno se da cuenta de que no cabe con esos valores, entonces se retira, sencillamente se va. Y por eso, en esa línea de la educación, de esta educación pragmática, de estos valores, de la paciencia, de cuidar que no sobresalga el mal, que aparece evidentemente el rito como una práctica permanente, la ritualidad vista, por supuesto, por nosotros, nombrada desde nuestra esencia, de nuestra manera de ser, evidentemente es una práctica diaria. Pudiéramos, por ejemplo, insisto, con el rito del amamantamiento, por ejemplo, el rito del telar, el rito de los cantos alrededor de los trabajos diarios, el rito del silencio. Eso es importante resaltar. El silencio, el rito de la observación, el rito de estar mirando y de contemplar la tarea para uno mejorarlo, rehacerlo, crearlo, imitarlo o recrearlo. Ya ustedes pueden tomar sus propias conclusiones finales. Entonces, el ritual no es el simple encuentro o lo habitual para ciertas ceremonias, sino el ritual de la vida misma. Llega hasta nuestros días. Y ahí va a aparecer, a lo mejor nuestro amigo Carlos Vaquero me va a decir, mira que mi mate no es el mismo que tu mate y el mate del brasileño y no sé qué historia. Porque tiene una manera de calentar su agua y todo eso. Sí, porque llegó de alguna manera esa transmisión hasta de preparar una simple bebida como un ritual que forma parte y tiene lo suyo, tiene su riqueza. Y evidentemente no es poner el agua por ahí y dejar no, tiene sus cosas, de cómo colocar la bombilla, de qué yuyo quizá va a ir, de cómo se arranca esa hoja, todo tiene que ver. Y evidentemente el rito del mate llegó apuntalado con estos ritos originales. La ritualidad, por ejemplo, del parto, del membuá, que decíamos el otro día. La palabra nacer, que bueno, en castellano, en guaraní actual me parece que es preferible usar la palabra nacer así y quizá guaranizarlo con una S, porque no hay la palabra así como tal, excepto que usemos una palabra arcaica que aparece en el tesoro de la lengua guaraní, que es membuá. Membu es hijo, a es caerse, literalmente, decíamos, en el proceso de parto,
como es práctica de que la mujer tiene sentado en el parto, entonces se cae. También es el fruto, no nos olvidemos, es el nuevo fruto. Y por ahí la palabra membri, pero más es por lo que se ve, por lo que uno puede graficar. Y en ese contexto, por ejemplo, la preparación, el cortar el cordón umbilical, no se olvide que hay un rito, hablábamos el otro día de cuidar, de guardar, de atesorar ese cordón umbilical. Todo eso hace a una preparación minuciosa. En la preparación del almuerzo, en eso Bertoni nos va a insistir mucho, y en la limpieza, en la delicadeza de los telares que usaban para ciertos alimentos. Hay algunas cosas que evidentemente se nota que compartieron. Hay palabras en guaraní también que nos vino llegando quizá de un modo más inca o incluso mexicano, azteca. Por ejemplo, la palabra chipá que usamos, o chipa en castellano, que es una comida que significa apretada, que en realidad no es una palabra guaraní, pero sí tiene como base la mandioca y el maíz, o es del maíz, o es de la mandioca, en el caso concreto del guaraní. Aparentemente esta tradición viene dada por el maíz, no por la mandioca. Y toda esa preparación del mortero, del anguá, como nos decía Victoriano el otro día, es parte del ritual, es parte de la práctica. Entonces, todo es un rito, todo es una ceremonia. La vida se celebra. Eso es lo interesante. La educación viene dada por eso que decíamos ayer, por una alegría, por la vitalidad. Y eso tiene que ver evidentemente también con saber sostener ciertos dolores físicos y dolores morales quizá también. Que no, uno no puede verle con cara triste ni desahuciada. Siempre está en proyección, porque eso es parte de la educación de la voluntad, el estar bien. Y por supuesto, toda esta manera de educar ayuda simplemente a la vida diaria, a la vida sencilla, a la sobrevivencia. Uno educa para saber vivir en este mundo, para saber enfrentar la realidad. Y esa realidad implica la relación con los demás, con la naturaleza y con lo que la naturaleza le pueda prodigar, le pueda dar. Entonces es una educación en donde está centrada de crear cosas, de reutilizar todo lo que la naturaleza pueda dar. Y por eso hasta los sueños orientan la vida de alguien de la comunidad. Ese que tiene más posibilidad espiritual o mística, tiene la posibilidad entonces de orientar a su comunidad. Y esa espiritualidad está dada también por la relación maternal. La figura, recuerdo que alguien en el grupo nos decía, cuando se le da mucho poder a una franja, ya sea masculino o femenino, es un poco peligroso, ¿no? En el mundo guaraní, esta cualidad de que la mujer dirige el destino espiritual del pueblo está dada justamente por la manera de saber llevar la vida misma. Pero no es una competencia, eso decíamos ayer, no es una educación de la competencia, nadie compite contra nadie. Cada uno va tomando lo suyo y va apuntalando esa manera de vivir juntos. En esta educación, a la escuela le gusta mucho dar trabajos prácticos. El guaraní tenía sus trabajos prácticos diarios. Por un lado era el trabajo
con el Ibiracuá que decíamos ayer, que es en el momento del momento lunar correspondiente para la plantación o de maíz o de la yuca o la mandioca. Y por otro lado también el arte de saber cazar, el arte de saber reconocer sonidos, el arte de escuchar a un ave, el arte del trinar de un ave de cierta hora de la madrugada, a cierta hora de la noche, o el movimiento que haga un ave, los pasos que pueda dar, una madera que pueda caerse a cierta hora del día, todo eso, un tronco podrido quizás que se cae, todo eso indica algo y puede ser o de buenos o de malos augurios, decíamos antes. Y en eso también se traduce en eso de la artesanía particular que cada uno ya tenía desarrollada. Ayer hablábamos que ese mundo guaraní tenía desarrollado el tema de las máscaras para sus ritos, dependiendo, no para el ocultamiento de ese rostro, sino para traer la presencia o de ese árbol o de esa figura al contexto de la ceremonia. Entonces la educación también pasa por ocupar ese tiempo en el silencio del arte de hacer el telar, de hilar el caraguatá, que es una planta del cual se podía extraer los otros tipos de filamentos para hacer ciertas hamacas, ¿sí? Todo eso que hace a la utilidad sencilla, los ayacá, o los cestos que decíamos también ayer, que forma parte y toma también formas, contenidos de la vida misma. Se replican imágenes, sentimientos. Y eso es muy interesante porque a la hora de la ceremonia también la artesanía cumple su misión fundamental en toda esa belleza de los ornamentos propios para una u otra ceremonia. El arete está cargado de ornamentos. Es la fiesta más ornamentada. Inclusive los que saben o los que tienen el don de manejar las fieras salvajes, las fieras son traídas a esas ceremonias. Solamente puede afectar a aquel cuyo espíritu no está en consonancia con la ceremonia. Bueno, son aspectos que ocurren y que hacen de esa relación tan estrecha con la naturaleza. Y a eso le llamamos nosotros las vestimentas, ¿verdad? La forma en que se nos presenta. Pero en el día a día, la sencillez y la manera de cubrirse, que no era tan como que a cierta edad uno pareciera que era más necesario cubrirse. Eso de que hoy nosotros, cuando yo también aprendí, lo hice quizá con los míos, que vino de la enseñanza de mis abuelas, quizá, que no tiene nada que ver con el mundo guaraní, ese de atar al niño recién nacido, de darle los líos más fuertes porque la panza, porque no sé qué. En el mundo guaraní eso no existe. Ningún tipo de atadía, de atadura, de atado, nada. El niño que nace está allí libre. Es decir, desde el momento en que nace, hace sentirle de que está en el mundo y que el mundo es tan ancho y ajeno, como nos diría San Juan de la Cruz, ¿verdad? Entonces, eso de vestirse, eso de cubrirse, que para nosotros quizás sea cubrir desde la moral ciertas costumbres, en el mundo guaraní también, además, a lo mejor cubrirse demasiado se implica otras cosas, ¿verdad? Como esconderse de algo, tiene otra connotación. En esto de la artesanía, de la vestimenta y de la relación diaria espiritual, tiene mucho que ver el liderazgo de la mujer. Y son las que responden las preguntas básicas. Cuando hablamos de chamanes, de líderes espirituales, todo esto, de conocimientos, hablamos de preguntas básicas. ¿Puedo mezclar esto con lo otro? ¿Puedo hacer lo otro?
hay preguntas. Y hay preguntas que son respondidas y otras que uno lo tiene que descubrir. No se olviden que estamos en la educación de la libertad. Normalmente hay una orientación. Y allí es donde aparece la lideranza de la mujer, el liderazgo natural que tiene la mujer, como líder espiritual de su pueblo. Es la que a través de la mano que afecta, puede construir un modelo de ser humano, varón-mujer, que pueda sobrevivir y que pueda estar en ese mundo y que pueda contener toda la historia de su pueblo y amar a su comunidad, aprendiendo todo lo que la oralitura le permitió. Y eso se suma, evidentemente, a la creatividad que tiene las creencias. Hablábamos de la mitología por un lado, y por el otro lado lo de Cadogan, que nos permite hablar del Albura Putá, de esa esencia del génesis de la teogonía guaraní. Pero por otro lado también hay otras creencias que no están adscritas en esta línea de la mitología, pero sí nos trae en el relato, por ejemplo, Cadogan, a ciertas aves, pero otras no están de alguna manera escritas, como por ejemplo el uso en la monarquía de la flor de la pasionaria o del burucuyá, que es el signo de la vida. En burucuyá, su nombre en guaraní, burucú, significa la vida, ya nacer. Es la vida misma que se transmite a través de esta flor. Por eso la flor sagrada, la flor de la fiesta, la flor del advenimiento. Y evidentemente contemplar esa flor, la manera en que florece, es una oportunidad para contemplar la vida misma. Y estaba cuidado, estaba guardado hasta que floreció. Por eso en la menarquía se le adorna con flores de burucuyá normalmente a la mujer, que se abre paso a la vida. Y es una corresponsabilidad. Entre otras tantas creencias, evidentemente, que aparecen en ciertos círculos también, en no irse lejos de la comunidad, por ejemplo, o como decíamos el otro día, el pintarse el cuerpo para que al fin y al cabo, por ejemplo, con la flor del urucú, insisto, es el mejor repelente hoy científicamente comprobado. Pero que hacen también, por ejemplo, estar cerca de lo que ayer hablábamos, de un árbol de cedro, el igá o el igarú, o quizás recoger las sabias de aquel árbol que sirve luego para el balón, o simplemente esa creencia de que ayuda, ese valor que tiene el movimiento lunar para una plantación o la otra, o el viento, como decíamos ayer, que sopla y que me indica que debo hacer o no esa plantación. Todo eso hace a que haya un movimiento exacto y de una paciencia tal de que hay que esperar el momento oportuno para poder utilizar todo lo que nos prodiga la naturaleza. Todo esto, toda esta educación, toda esta forma de ver el mundo, la cosmogonía, va acompañada de la alegría de la música. Y la música que implica ritmo, ese ritmo que para nosotros, como ellos le llaman, coturú, es una palabra interesante porque significa
cantar para adentro, sería una especie de traducción. Pura Heiko Turu es cantar para adentro, cantar para sí. En realidad no cantan para los demás, no es para ningún concierto. Es cantar para sí mismo, es cantar para que se escuche. El canto va acompañado de ciertos sonidos onomatopéyicos. Es tan práctico hacerlo. Y esas cualidades han llegado hasta nuestro día de forma un poco más difusa. Hay todavía gente que trabaja y silba. Hay todavía gente que sabe imitar ciertas aves, ciertos pájaros, ciertos trinares, ciertos movimientos, ciertos rugidos. Y hoy parece incluso que nos llegó como, bueno, por un lado como una cualidad, pero por otro lado pareciera que algo para la distensión, para reírse nomás y para que da gusto escuchar. En cambio, para el mundo guaraní, esa habilidad le permite poder relacionarse con la naturaleza. Entonces, la propia música de la naturaleza, a través del tacuapú, algunos dicen, suena el tacuapú de sonido de guerra en el mundo guaraní. Sí, en realidad no es un sonido de guerra, sino es un sonido de convocatoria. Y la palabra convocatoria en guaraní, lo escribe acá por el chat para la gente, es amandaye, que no forma parte de la ceremonia, sino es una reunión fortuita. El amandaye. Es la reunión más, si quieren ustedes utilizar la categoría de la democracia, es la reunión más democrática que puede existir, el amandaye. Es la convocatoria popular para tomar una decisión rápida sobre un tema emergente. Todos los temas se deciden comunitariamente. El amandaye es la manera de resolver los temas emergentes. Y eso hace a una riqueza de una manera también de poder llevar adelante el mundo y de poder construir una manera de sociedad, quizá para nosotros, del cual nos tratamos muchos que tenemos el legado guaraní, pero insisto con esto, ¿quién nos autorizó a legar? Y si realmente tenemos esta posibilidad de haber recibido, el compromiso es demasiado grande porque implica que también la educación le lleva a descubrir el liderazgo, ese liderazgo que pueda constituirse en el beneficio, en el cuidado de la comunidad. Y allí es donde el líder no se hace, sino realmente nace, se construye, o cacoa, para poder construir juntos esta comunidad. Y voy a decir muy entre paréntesis algo que a lo mejor va a sonar bastante, no sé si voy a usar el término machista, pero creo que va por ahí, Carlos Paquero. Es muy incomprensible de que ciertos varones con cualidades, y eso nos han transmitido de que los caciques, entre comillas, pueden tener varias esposas. No nos olvidemos que el concepto esposo, así como tal, no existe en el mundo guaraní. ¿Sí? Y decíamos el otro día, la celebración de la transmisión de la vida. Es otro el ritual. Pero los varones con cualidades, especialmente aquellos líderes que tienen 2, 3, 4 cualidades, en los aretes son elegidas las que van a seguir dando continuidad a esa espiritualidad para poder transmitir. Por eso es que llegan al grado de Tembireco, que hoy traducimos por esposa. La palabra traducida y literalmente ya nos explica el sentido. Tembireco es la vida, teco que estamos hablando, la cultura. Juntos
para seguir proyectando la vida. En la mujer se proyecta el aspecto espiritual del varón. No es un simple encuentro casual o fortuito, o como quieran llamarle, o del macho típico, a lo mejor que pueda tener, bueno, que aquí las mujeres pueden ponerle todos los nombres que ustedes quieran. Pero no es en esa línea. Y hay que entenderlo porque he visto por antropólogos y por muchos, hablaban de que tenían una relación poligámica. Y hay que entender el concepto de poligamia y el concepto del compartir, de la transmisión de la vida. Por eso la mujer tiene el grado de tendí, ereco. Carlos, una pausa por aquí y seguimos charlando. Isabelino, hay tanta información acá que yo creo que va a dar mucho para charlar. Yo, hoy al principio decías, y no quería interrumpirte, yo tengo la percepción de que en las comunidades, en las aldeas, desde siempre, cada uno siente que yo soy el otro también. O sea, no te veo como un extraño, no te veo como un vecino, no te veo como... Yo también soy parte de vos, vos también sos parte de mí. Este concepto tan arraigado es lo que a lo mejor justifica no vernos como personas tan distintas, o como un extraño, o entender determinadas actitudes. Yo, muy modestamente, me ayuda a entenderlo el tener esa visión. Eso, por un lado. Por otro lado, en algún momento del seminario y de la charla y del taller, llegamos al nudo de lo que nosotros por ahí citamos de manera tangencial sobre el tema de misiones jesuíticas, que vuelvo a repetir, no es la temática de esto, pero es donde más se documentó la vida, el comportamiento, las actitudes, la cultura guaraní de una forma continua y metódica. Entonces es lo que más registro tenemos. Pero la vida de eso se entiende a partir de estas cosas que nosotros estamos tratando aquí. Al guaraní no había que enseñarle a vivir en comunidad. La diferencia de la gestión de las reducciones jesuíticas en el resto del mundo con las guaraníes es que el guaraní sí sabía vivir en comunidad. Desde el vamos. Entonces era otra forma, no había que inculcarle determinados valores, contenidos. No, ellos formaban parte de su vida. Esta similitud con una forma de vivir que proponían las misiones, indudablemente allanó el camino al florecimiento que tuvieron y por la cual son tan trascendentes. Bueno, dejo abierto el tema de los micrófonos. Si piden la palabra, levantan la mano, abren sus micrófonos y me avisan. Los voy viendo para mantener el orden, no hay problema. El tiempo que necesiten. Marcela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, permiso. Una consultita muy breve. Licenciado, cuando usted explicó en el Yopoy la Ambaé como hombre maduro y luego citó Tupambaé, ¿me podría explicar la diferencia o es un sinónimo? Gracias. Correctamente. Dentro del mundo jesuítico, el momento en que los padres descubren esta categoría valórica tan importante en el mundo guaraní, que es el yopoy, entonces ellos encuentran que
deberían de dividir lo que es para el hombre, para seguir continuando, aportando, compartiendo, y también compartir con Dios lo que después, eso al fin y al cabo se guarda para repartir en los momentos difíciles, o sea que tampoco es, yo sé que lo guardamos en Tupambaé, que es la cosa de Dios, está guardado en un lugar exclusivo, detrás del templo normalmente, en uno de los espacios que se tiene de almacenamiento. Estamos hablando de granos, estamos hablando de la cosecha, y eso luego está a disposición nuevamente de la comunidad. En algunos casos, esto mismo servía para los momentos de sequía, entonces para implicar también que Dios cuida de los suyos, ya en el contexto de la sociedad jesuítica, de la misión jesuítica concretamente. Pero lo que yo quería significar con esto es que los jesuitas descubrieron el valor que tiene el yopoy, que es que lo traducen en términos cristianos de la solidaridad, es decir, uno guardado, que es exclusivamente de la comunidad, que uno lo puede ir a traer y a traer en el momento que necesita, o a volver a recoger cuando quiera, en una especie de granero comunitario. Y por otro lado, también una especie de Ministerio de Acción Social, digámosle así, que es el Tupambaé, donde era guardado y que luego era compartido. Esto no implicaba aquello que tendría que ser negociado, porque también ellos sabían que finalmente, no nos olvidemos que en la segunda mitad de las misiones, hablamos dentro de esos 150 años, el albor de la economía tuvo un impacto muy fuerte. Entonces también comenzaron los intercambios, las ventas, ¿sí? Y que finalmente también, bueno, en el contexto de las misiones, permitió luego la expulsión de la Compañía de Jesús, porque fue uno de los motivos fundamentales. Pero bueno, esa es otra historia, y lo interesante aquí es que el yopoy, insisto con esta palabra, Marcela y colegas, porque lastimosamente hoy en los diccionarios nuevos, modernos, esta palabra simplemente se traduce y se reduce, que es lo más triste, a regalo. Entonces la gente cree que, bueno, está de cumpleaños Marcela y le voy a dar un yopoy por su cumpleaños, le voy a dar un regalo. No es eso, es la expresión máxima de solidaridad. No sabría cuál sería el otro término en español para llegar a esa expresión, porque lo solidario llega cuando yo tiendo la mano al otro porque me pide, porque surgió la necesidad. Yo, antes de que surja la necesidad del mundo guaraní, yo ya sé lo que usted necesita. Porque como bien graficó Carlos, es el otro, es mi otro. El alter ya está tan profunda, en un nivel tan elevado, que yo no necesito que nadie me pida nada. Yo comparto directamente. Yo soy el otro, yo soy el otro. Eso mismo. Eso, Marcela. Carlos. A ver, ¿alguien más? No veo a nadie más. Mercedes, la otra Marcela Fernández. A ver si veo las preguntas en el chat, perdón. Sí, Marcela, sí, Marcela. Estás en silencio. Estás en silencio, estás en silencio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. No, simplemente me pareció muy, muy impactante esta idea o esta marca, digamos, que tendrían las comunidades sobre el tema de la voluntad en relación con el estar bien, ¿no? Como un ejercicio no sé, como a veces recomiendan los psicólogos, de ver el vaso medio lleno o de afrontar las situaciones desventajosas con, digamos, con voluntad propia, con energía, con bla, bla, bla. En ese sentido, realmente me parece muy, muy impactante. Y otra de las cuestiones que, bueno, me pasa a mí y quizás por eso me impacta
muchísimo es que se vincula la educación con la alegría, porque realmente me pasa que estoy feliz cuando me siento con mis libros, cuando comparto un seminario, cuando hago distintos tipos de actividades, cuando enseño, cuando investigo, etc. Eso a mí me produce felicidad, literalmente. Entonces, me parece tan valioso vincular la alegría con el conocimiento y con la educación, que es casi revolucionario, me parece. Nada más, era un comentario. Gracias. Gracias, Marcela. Isabelino, ¿algo sobre eso? Si no, le agrego algo. No, básicamente está dicho una opinión bastante, lo que venimos diciendo como hilo conductor, ¿verdad? Del mundo guaraní, la preparación es para vivir la vida. Y la vida plena es la alegría, la felicidad. Es más, la negación, como ayer decíamos, del en guaraní, esa negación del que el no existe, pero el sí existe, que sería dicho de otra manera, la ausencia, es lo que hay que evitar. Por ejemplo, la palabra que nos diría tristeza, ¿verdad? La infelicidad en el mundo guaraní, así como tristeza, no hay. A lo sumo hay un tobá pucú. Tobá es cara, y cara alargada sería ya una traducción incluso más, incluso se puede pensar que fue algo más castellano que tocó por ahí. Pero originalmente la palabra es alegría, es la ausencia de la alegría. Y esto no está permitido. Entonces, por eso la celebración de los rituales, permanentemente hay esa relación en donde uno puede estar en contacto. Y como es la práctica permanente, es algo diario, también la evaluación, y la evaluación con alegría. Por eso se destacan, y uno se siente bien porque es destacado. Es decir, no porque me aplauden ustedes, sino porque yo me siento que lo que hice, lo que estoy haciendo, vale la pena. Y quizás esto nos pasa a muchos sin darnos cuenta. De repente cuando estamos así como ayer decíamos, quiero abrazar, estoy lejos, no puedo, y gesticulando desde acá, pero también cierta aprobación, cierta sonrisa de lenidad, o por lo menos, bueno, hay algo que me siento mejor, y creo que estoy haciendo lo que corresponde. Pero si no hay nada, entonces también, y eso es bien guaraní, ¿verdad? O sea, hay aspectos todavía en nosotros que tendríamos que volver a revitalizarlo de modo a que nos sirva para apuntalar un estilo de academia muy propio nuestro, y que nos ayude también a eso que decía Marcela, a un estilo de investigación, porque el guaraní tiene un estilo de indagar, ese andú, ese compartir con el otro y saber recoger la evidencia del otro, es un ojo bastante, muy, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se llama esta? De poder tener una buena óptica, ¿verdad? Del material que se está teniendo adelante. Entonces, llegar a ese nivel de poder traspasar el cuerpo y interpretar lo que le pasa al otro, y de hacerle incluso sentir al otro de que nos duele tanto eso, que aquí estoy contigo. Eso, bueno, es una manera interesante que tendríamos que documentarla, y quizás falta ponerle palabra escrita a eso. Una reflexión para Marcela, mientras Isabelino toma un poco de agua. Yo creo que una de las grandes diferencias es la rigidez y la estructura que tenemos nosotros en los sistemas educativos, que nos cuesta identificar o comprender donde se educa en libertad, en comunidad, compartida, y mientras crecen, mientras viven, que es una forma absolutamente distinta, pero claro, no existe la rigidez, la estructura, menos el castigo, la reprimenda, el límite.
las cosas no existen. Y voy a contar dos anécdotas. Porque esto llega hasta la actualidad en muchas ciudades del interior de Paraguay. O sea, esto se ha transmitido distinto, obviamente, que en el tema de una comunidad de origen, pero llega, gran parte de estas cosas llegan al interior. Digo el interior porque es distinto en una ciudad grande. Hay también, pero es distinto. Y de mis primeras incursiones en Paraguay hace muchos años, esto que cuento es de nuestro amigo violinista isabelino, que era muy chiquito en ese momento. Yo era amigo de su hermano y su hermano me dice: mañana que vamos a ir a Trinidad, Carlos, no lo podemos llevar a mi hermano, a mi hermanito. Y como uno jugaría con todos los niños, como estamos acostumbrados nosotros. Y bueno, vamos a ver, vamos a averiguar cómo se portó este chico, a ver si se hizo un silencio. Después me explican, acá cuando a un chico vos le decís no, es no. Y no te van a preguntar por qué. Es el no. Cosas de que culturalmente nosotros lo tenemos incorporado distinto, Marcela. Y la otra anécdota que iba a hacer es, con Isabelino tenemos una amistad de hace muchos años, de familia, ¿no? Conozco toda su familia de hace muchísimos años. Y en mi última ida a Santa María, esto fue terminando el tema de la pandemia, nos estábamos despidiendo en la puerta de su casa, él, Irma, su señora, Victoria, su segunda niña, y Emanuel, el más chiquitito. Yo veo que le dice como en secreto desde dónde estaba el chiquito algo al padre. Perdón, Isabelino, por contarlo, pero le dice algo al padre. Estábamos en la calle ya por subirme al auto. Y me dice Isabelino: Emanuel quiere saber qué es eso que tenés en la mano. Yo estaba fumando. El chico, primero, nunca había visto fumar, así que la vergüenza que sentí era horripilante. Primero. Segundo, tener que explicarle a un chico de lo que eso era y que hacía mal y que él no tenía que tener la historia, pero el chico te estaba viendo que vos lo hacías, o sea, era lógico cómo iban a venir todas las preguntas. Pero lo que viene a colación de toda esta historia es que el padre te da la responsabilidad de vos explicarle al chico. Bueno, eso es común. Eso es común. Pero eso viene desde estos sistemas de la comunidad. Hablando. O sea, que lo educamos entre todos. Entre todos. Sí, sí. Bueno, perdón la autorreferencia. Ustedes había pedido la palabra primero, después está Cecilia Ramírez. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por todas las explicaciones y por estas anécdotas que son tan ricas. No, yo solamente quería agregar que lo que yo siento, no sé si Isabelino me corregirá, que esa alegría que viene en la educación guaraní tiene que ver con el acompañar el descubrimiento de todo lo que el niño puede ser y puede aprender. Creo que viene eso, que es algo que también se podría aplicar en nuestras escuelas. No sé si esto es así, Isabelino, es esa alegría de poder acompañar al que está aprendiendo y disfrutar de lo que aprende. Fundamentalmente, sí, no, fundamentalmente, de hecho, doctora,
de que uno se sienta que descubrió. La alegría pasa por esta historia de que uno fue capaz de llegar a ese descubrimiento, inclusive de poder, por eso ponía los títulos de creación, imitación o recreación, porque esto pasa, a ver, voy a decir algo práctico. Mi papá, cuyo abuelo era totalmente todavía guaraní prácticamente, en estatura, en físico, no vivía ya en comunidad, pero de madre totalmente embrujada, de padre un poco, porque el apellido no sé dónde la tomaron, el apellido de mi abuela era Morel en ese caso, y él veía lo que el abuelo, por ejemplo, cuando tomaba un pedazo o que rezaba al árbol y pedía que le permita tocar, no sé qué, para hacer lo que sería, por ejemplo, una artesanía, el abuelo dice que hacía muchas cosas, a ver, títeres, un pequeño dibujito de aves, y sabía hacer mucho normalmente hacía muchas aves, pequeños pajarillos que colgaban y no sé qué. Bueno, mi padre lo veía y él también las hizo, pero él lo hizo en cuero, por ejemplo, porque él trabajó el cuero. Nosotros teníamos antes una fábrica de calzado, él en vida se dedicaba a esto. Entonces, él en su rato libre parecía no cansado y hacía títeres de cuero, repujado, todo con detalle, en la reminiscencia de lo que hacía el abuelo, ¿verdad? Y avecillas de cuero. Y luego, bueno, cuando vino un servicio de promoción, porque él la primaria no lo concluyó, y había un servicio de promoción profesional que le llevan aquí en Paraguay para estudiar un poco de artesanía, pues se fue y el profesor le pidió que él enseñe cómo repujar el cuero, porque él tenía más habilidad en hacer réplicas de plantas, de flores, de no sé qué. Y bueno, y estas plantas, estas flores y estas cosas tienen mucho que ver con el grado, incluso porque no cualquier cosa pone, por ejemplo, en la cabeza de un cierto ave que dibuja. Por eso yo siempre tenía en cuenta estos detalles que él hacía. O va en un llavero y, bueno, porque después ya se convierte en esto, ¿verdad? En artesanía, en llavero, en cosas. Pero no cualquier pluma va dibujado ahí. Depende para quién y para qué. Hay un montón de cosas. Entonces, cuando uno va descubriendo esto y ve que eso que hace sirve, se siente realizado. Esa sería la palabra de felicidad, de alegría que estamos hablando con Marcela. Ese sentimiento de realización plena. Y no solo de realización, sino de que colaboró con la vida de los demás. Claro. Ahí nomás quiero significar una cosita para cerrar este comentario. La palabra original, ahí me pongo en el chat, permíteme Mercedes un segundo, ahí voy a poner, porque esto después se convierte en otra cosa. Ahí pongo la palabra taanga. Resulta que hoy, y yo voy diciendo también en el seminario, que taanga es el reflejo. Pero hay una palabra guaraní original, lo voy a ponerlo aquí, antes del dibujo, del reflejo. A ver si no me sale la nasal. Bueno, sale con una diéresis, pero usted entiende que es la nasal. Era anga. Cuando alguien dice she, yo shera anga, no es que me dibuja, es me imita. Entonces, cuando Carlos Vaquero dice, se ve en el otro, el guaraní no se permite dibujarse. No vamos a encontrar ningún gráfico de él. No se permite esto. Sí pone algunas cualidades, que lo vamos a ver enseguida, en algunas cuestiones.
puntuales cuando va desarrollando cierto estilo diferente a lo que él venía haciendo. Por eso las máscaras tienen algunas formas muy peculiares. Y eso de oikuatiá o el dibujo es de animales, es de plantas, es de hojas, pero nunca del ser humano. Tal que no concibe lo desnudo fuera de sí. Él está desnudo, ella está desnuda. Pero en un gráfico es algo horroroso ver algo desnudo. Se horroriza. Cuando tuvieron que dibujar a un Cristo en la cruz, crucificado, cuasi desnudo, era preferible cubrirlo. Entonces aparece una palabra cristianizada luego que le llaman ahí Sheyaranga. Ay, mi Dios, pobrecito, la traducción, ahí Sheyara Anga. Y el Aisheyaranga se convierte justamente a partir de esta imagen, porque es el propio Dios el que está desnudo. Cúbranle, por favor, ¿cómo vamos? Eso es impensable. Entonces le pone un vestido del cuello de la cruz hacia abajo, que muchas de nuestras abuelas, tanto lo he visto en Corrientes, lo he visto en Misión Argentina, lo he visto en el Brasil, que conservan crucifijos y que tiene como un vestido cubierto la cruz, porque no se conseguía lo desnudo. Por eso todas las esculturas, la mayoría por lo menos, están todos con su ropaje, aunque no sabían todo lo que era el manto, la historia esta, pero la cubrían. Por esa misma concepción, estoy mezclando un poquitito Mercedes para entender lo del Ta'angá, es decir, yo me siento realizado cuando intrínsecamente mi espíritu, eso de que dice la Biblia, se alegra en algo que logré para mi comunidad. Que es mío, pero es comunitario. Lo mío no es mío, es de ustedes también. De ahí que la palabra sabiduría, por ejemplo, y ayer lo decíamos, la inteligencia, así como esa sabiduría nuestra, no existe. Lo que existe es el saber sentir del mundo, el arandú. Por eso Kini lo dice, de un pueblo arandú, de ese pueblo que tiene y reconoce su espacio como el que le da la oportunidad para saber vivir en ella. Lo que insisto siempre, y lo dije en el seminario en varias ocasiones, lo digo ahora, lo que Laudato Si de alguna manera nos dice, eso mismo, escrito en tantos capítulos, es lo que el mundo guaraní nos venía diciendo desde hace rato. Es decir, concluyendo, si nosotros pudiéramos escarbar, y no solo que este seminario sea como un sorbo, quizás no tengamos ni esté dando las respuestas, porque cuando comencemos a vivir, y gente que estamos aquí, que hemos vivido con los guaraníes, una vez que entremos en esa escala de valores, podamos sentir cosas distintas, podamos recibir, incluso descubriendo más o cambiando conceptualmente ciertas cosas. Que este seminario nos sirva, por ejemplo, para darnos cuenta de que hay muchos elementos aislados a lo largo de nuestra vida que hacen de que esa cultura trascendió el tiempo y nos ha llegado, y no fue la escuela, no fue la maestra, con la disculpa de los maestros que estamos aquí, sino fue algo más fuerte que nos dice Héctor aquí. Me hice médico, pero hay algo más fuerte que me llama aquí. Y nosotros muchas veces traducimos por la sangre. Eso más fuerte, perdón, sí. Eso más fuerte, está más allá. Es posible sea una dimensión de mucho amor traducido en el respeto al ser. Eso es algo como que lo siento ahí cuando he estado con ellos. Y en virtud de todo esto que ha contado Isabelino, que es tan rico, que es para estar conversando horas, le quiero preguntar algo. La traducción de la palabra hermano, ¿cómo se dice en guaraní? Y si puede agregar así las palabritas que va hablando en guaraní, si nos va agregando acá en el chat, porque así como recién
así las tenemos claras. Esa palabra hermano a mí la tengo un poco confusa porque no la he podido traducir bien. Correcto. La traducción original, hay que entender de que la palabra hermano, si bien es hay unas palabras exclusivas en la relación de los hermanos de sangre, ¿sí? Hay una línea de palabras que dicen varones y mujeres, pero es algo genérico, interesantísimo, así como pora, que traduce la humanidad, así también la palabra pejengüe, es la palabra de hermanos. Peje es pedazo, lo que Carlos acaba de decirnos. Yo me veo en el otro, es mi pedazo, es parte de mí, todos somos oño pejengüe. Voy a decir la misma palabra para decir somos hermanos. Oño pejengüe. Es la palabra reflexiva que implica que somos parte uno del otro. Y allí está la fortaleza de esta cultura. El peje. Es como mi pedazo, mi hermano, mi pedazo, una cosa pedazo. así sería. Sí, literalmente. Parte de mí, tal como lo dijo Carlos. Yo creo que la explicación de Carlos en esa línea está tan clara, ¿no? Pero esta es la palabra guaraní, pejengüe. Sí, podemos, evidentemente, si buscamos el grado de si es mi hermano mayor, mi hermano menor, tiene el uso femenino, masculino, toda esta historia, toda esa historia. Pero en la línea general, todos somos oño pejengüe. Creados todos y cuidados por Tupá, Ñamandú, todos somos oño pejengüe. Quería agregar. Bueno, qué bien, gracias Isabelino, gracias. Me da Gracias, mucha Mercedes. alegría. Gracias. Quería agregar en esa línea algo que también lo que se estuvo hablando hoy respecto al tema de la búsqueda de la felicidad o de la alegría. El error es creer que es algo buscado. O sea, no es buscado, es algo concebido así. Ellos son eso. O sea, no es que me propongo hoy estar contentos, tener un día feliz y ver el vaso lleno. No se construye así. Es como a nosotros nos educan en una sociedad de desarrollarnos, triunfar en la vida, ser independiente. Bueno, Ir conquistando. cientos de generaciones Conquistador. se ha construido, ellos han construido su forma, su esencia en la felicidad. O sea, pero hay que mirarlo con muchas cosas que se van diciendo en el transcurso del seminario. Si ustedes recuerdan, Isabelino en algún momento habló que jamás una persona te va a decir, guaraní te va a decir, estoy mal. Cuando le preguntas, nunca te va a decir estoy mal. Nunca está mal. Y si está mal por algo, tampoco te lo va a decir y tampoco te vas a dar cuenta. O sea, porque no forma parte el camino del dolor, el sufrimiento, la mala elección, la agresividad, la violencia, no forma parte de su esencia comunidad. Ah, sí, que eran guerreros, claro, eran guerreros de ahí, pero no, eso es extra aldea. Eso es otra cosa fuera de la comunidad. Pero bueno, nada, como estas cuestiones Yo quería después, Carlos, quería pedirle a Isabelino, pero si quiere me lo manda después. Bien, toda la traducción de un Mburucuyá. Me interesa mucho, ya saben por qué. Gracias. Sí, bueno, para los que no saben, la doctora Mercedes tiene un trabajo sobre la ornamentación de los retablos jesuíticos con la flor de Mburucuyá, nacido desde el tema justamente de lo guaraní. Le damos la palabra, perdón, Cecilia, que está desde hoy con la manito levantada, Cecilia Ramírez. Hola, ¿cómo están? No, la verdad que es Cecilia. muy interesante todo lo que se escucha, todas las preguntas, todas las inquietudes, así que
súper, no sé, interesante para mí. Yo lo que quería preguntarle a Isabelino son dos cuestiones. Una, si puede profundizar sobre el liderazgo de la mujer, creo que era el liderazgo espiritual de la mujer, y el que me saque la duda, porque yo tenía entendido que la música era algo más ritual o ceremonial, digamos, para algunas ceremonias importantes dentro de la comunidad, no como algo cotidiano. Si podría explicar eso también. Gracias, Cecilia. Sí, eh, voy a comenzar por el tema de la música. Eh, todas las actividades, son importantes. Insisto que en esta escala quizá haya otras medidas. En el mundo guaraní estas medidas son diarias, ¿no? La ración del control de esto de educar la voluntad, de saber estar juntos, de saber manejar eh, los dolores, la paciencia, todo esto, es un ritmo que evidentemente hay eh, cantos, hay danzas exclusivas para ciertos rituales. Pero repetir algo, es decir, un canto onomatopéyico, el canto del hilar, de las puntadas de una aguja, de que se repita, eso es normal, Cecilia, en el trabajo diario. Normalmente los trabajos, que para nosotros sean trabajos, para ellos es un disfrute. Realmente es lo que cualquier artista le gustaría, de disfrutar. Ellos lo disfrutan, esa es la palabra. Pero también ese disfrute implica en el goce estético del espíritu, ¿qué me está diciendo? Entonces, por eso el Curajico Tudú, es decir, que se canta para uno mismo. Muchas veces no se canta para los demás, sino se canta para uno mismo. Y que decía, por ejemplo, que el canto puede ser un silbido, por ejemplo. Mucha gente le vemos que está trabajando, está silbando, especialmente cuando hace un trabajo manual o el propio trabajo del campo. Esto está hasta hoy en muchas versiones de muchos campesinos actuales. Y cuanto más está enfurruñado, empecinado en eso es lo que está haciendo, evidentemente está más silbando, más concentrado, está cantando. En ese sentido, Cecilia, sí hay cantos ceremoniales, como el caso concreto del Albura Putá, que nos dice que hay unos cantos gloriosos, deliciosos, formales, que se repiten para ciertas ocasiones también. Entonces, hay como una cuestión, pudiéramos separar, ¿no? Pero el canto como símbolo de la presencia onomatopética de la naturaleza o de la propia alegría que implica hacer un trabajo, eso mismo, evidentemente hay momentos que el canto, y valga, esa es la aclaración, Cecilia, es el propio silencio. Por eso insistía con eso. Tendríamos que entrar en ese mundo y entender qué están haciendo, por qué están todo tan callado aquí. Dice, este momento del silencio. Estamos trabajando, pero en silencio. Tampoco te dicen estamos trabajando, pero uno se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, es un canto. Bueno, en ese sentido, eso sería por un lado. Por otro lado, voy a darle el sentido matriarcal a ese mundo guaraní. El liderazgo espiritual comienza con o sea, aquellas mujeres que acompañan el parto, el mendo, no son simples parteras empíricas. Son preparadas para recibir la vida. No es cualquier, es otra tendríamos que entenderlo desde ahí, comenzando por ahí. En consecuencia, imagínense que la primera figura con el que se relaciona el ser humano es la madre.
Y es la madre la que toma la posta en algunas cuestiones, como desde el momento de amamantar, y que va trascendiendo esa figura. Y esa figura luego acompaña a los líderes, por ejemplo, en el caso concreto, de la líder espiritual que llega a su máximo esplendor, que se llama Jaí. La Jaí, lo escribo acá en el chat también para que la tengan con H en guaraní actual, así como suena. La Jaí es la líder natural del mundo guaraní. Estamos hablando de la mujer. Toma el liderazgo espiritual, toma la apropiación de orientar a su comunidad una vez que por ejemplo, si se va a convocar a una mandallé, si se va a convocar la preparación del arete, los rituales, y normalmente la Jaí es la primera al lado del chamán, de aquel que para nosotros puede ser el médico, el grupo, no sé, incluso decíamos que aclarando el payé, ¿verdad? Que no están así, el abá payé, el que sabe más, el que es más espiritual, el abapá, que tiene el aja y tiene esa otra cualidad que desde el vamos tuvo esa orientación espiritual, ya que siempre estuvo dirigiendo. Por eso, que cuando llegan los jesuitas y encuentran un líder masculino espiritual también, automáticamente, de alguna manera, tomó el grado, porque los varones tienen un grado inferior de lideranza espiritual concreta que existían en las comunidades, son los país. Entonces la palabra guaraní, sacerdote, se convirtió en país, de alguna manera teniendo este nivel de lideranza espiritual, para que ustedes entiendan hasta qué punto es el valor que tiene la mujer como orientador. Y esto no, ahí no termina el tema de los jesuitas. Descubren la fuerza que tiene la mujer, que la palabra de la mujer tiene tanta fuerza, que entonces, hoy por hoy América Latina tiene a Guadalupe, acá a Cupé en Paraguay, a Itatí en Corrientes, a Lucano un poco más allá, a Aparecida en el Brasil. Es decir, la convirtieron en un sentido mariano, descubriendo el valor que tenía la mujer y el apego que tenía el pueblo guaraní para poder orientarse o para poder encontrar esa paz que necesitaban en momentos de tugurios, en momentos claves de la vida. Eso mismo es, Cecilia, no sé si te respondo de alguna manera, sí, el valor que tiene. No puedo resumirte así tal, pero por lo menos para que entiendan los primeros conceptos de lo que es el valor de la líder guaraní, en el sentido de que es el apoyo de la fuerza, es el norte de la comunidad. Sí, entiendo por qué la devoción entonces también ahora con el ejemplo que estás dando. Gracias. Si hacen un poquito de memoria van a ver en los links de los documentales que pasamos, no de los videos de las jornadas de este seminario, sino estos que son los documentales, y van a entender el rol que cumple la mujer que aparece ahí. Por ejemplo, cuando construyen la Petinguá. O sea, no es que la acompañaba la esposa de uno de ellos. No es eso. Es absolutamente ritual. Y de construcción de poder, bueno, es que me está explicando Isabel. ¿Alguien más? No veo a nadie más con pedido de la palabra. Isabelino, ¿cómo estamos para seguir? ¿Necesitas un tiempito más? Continuamos, sí, Carlos. Correcto, entonces. Hola. Vamos para adelante. Sí, hola, Lisette, buen día. Buen día, buen día a todos. Quería
agradecer las clases que estão maravilhosas e encantadoras, no sentido de encanto, de maravilhoso. Mas queria lhe perguntar sobre o teatro. Porque estou pensando, não há uma autoria na música dos guaranis. Sempre é uma música inspirada, pelo que me parece. Então, queria perguntar a respeito de como se passava com o teatro e mesmo não me parece muito claro que se passe de uma música para uma música tonal, como são as músicas ocidentais, e que sempre se retorna se fica como em uma escala, mas sempre se volta a um tom, e em contrapartida da música guarani, que não é uma música tonal. No sé si me comprendes esa visión. Total, doctora Alicia, buen día. Bueno, mire, evidentemente, primero hay que pensar en el concepto teatro. Hay varias funciones. El teatro como representación concebida, valga a mí me complica estos conceptos occidentales para explicar lo otro, ¿verdad? Porque una cosa es ver el espectáculo del teatro y otra cosa es que en el mundo guaraní se convierta esto en una especie de reminiscencia, de traer a la memoria acciones, hechos, de mostrar a los más jóvenes cuestiones que ellos desconocían, o de traer incluso dentro de las misiones jesuíticas acciones de denuncias de lesa humanidad, porque en esto finalmente se convirtieron. Es decir, finalmente fueron teatros, pero en principio formaban parte de la propia educación, de esto de transmitir los valores, de esto de mostrar, insisto, estamos ante una cultura concreta. ¿Cómo explicar una cosa sin la concreción de la gesticulación, de demostrar en una... Entonces, se trae a lo que para nosotros sería la escena, lo que para ellos es una ceremonia, del recuerdo, de la valoración de una defensa, de la valoración de una casa, pero fantástica. Todo eso se trae y evidentemente es la manera de comunicar, pero pasa por un rito, es decir, no todos, no es porque yo tenga la cualidad quizá de representar algo y voy a actuar en una escena, no. A mí se me permite comunicar y yo soy el único que puedo hacer con otros que están permitidos esta representación. De ahí, por ejemplo, que se utilice para nosotros pieles, se utilicen símbolos, máscaras. Todo esto implica justamente el hecho de traer a la memoria acciones, situaciones, insisto, no en el sentido teatral, sino en el sentido más ritual, ceremonial, de compartir esa experiencia, de la que les fue permitido. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la música, doctora, evidentemente la música está acomodada siempre hasta para nosotros pareciera algo monótono. No está a ninguna escala, ¿sí? Está en consonancia a lo que pueda ofrecer la noche. Muchas veces puede implicar sonidos de aves, pasos de ciertos animales, ritmos propios de la noche profunda de la selva.
Es decir, siempre va en consonancia, de modo a que si uno trata de escuchar, y eso yo traté de entenderlo, doctora, porque yo no entendía cuando un día me dijeron que esto tiene que ver, y también lo escuché de boca del padre Melia, los ritmos tienen que ver con la vida, con la vida diaria, sencillamente dicen. Es decir, no tiene que atentar contra el ritmo normal. Yo hoy me quejo de polución sonora, por más que a lo mejor me gusta una música, pero cuyo volumen es exagerado. Y otros pueden no pueden estar escuchando esa música porque implica alegría y otros están de tristeza. En el mundo guaraní esto no es así. Es como darle sentido en ese momento de la noche, como cumplir con lo que falta sin que se rompa el esquema propio, natural, y eso es lo que se repite por eso incluso toda la noche, toda la madrugada hasta salir el sol, y puede durar días. Quiero agregar algunas cositas ahí. Primero, bueno, la doctora Lisette obviamente lo sabe, pero para integrar al resto del panel, a veces la música no tiene letras, sino que son solamente sonidos que se repiten de manera prolongadísima, todos iguales, de manera rítmica. Y esto, La mayoría, Carlos, la mayoría. ¿Cuándo termina? O sea, porque es lo mismo que está diciendo literalmente hace 3 horas y media. O sea, ¿y cuándo termina? Y es todo igual, y lo siguen, y es todo igual, y todo van. Las ceremonias las ceremonias que involucran el canto, las festividades, son muy largas, algunas, muy largas. Ellos mismos te dicen que previo a eso cambian su alimentación y vuelven a su alimentación natural, porque la alimentación que para ellos es extraña, como hoy la harina, les saca energía, vuelven a la alimentación de la selva. Nosotros necesitamos hacer nuestra ceremonia, aunque sea poquito, aunque sea 3 días, te dicen. Y 3 días que pasan cantando cantos de la misma, monotónicos, todos iguales. Vos decís, ¿cuándo termina? Bueno, tienen momentos que obviamente lo manejan y tienen una explicación. Uno de los documentales que le vamos a pasar en un momento tiene que ver con esas historias, si bien son con coros hoy de las aldeas que han formado, en las que hablan de letras y de temas guaraníes, no son sonidos solamente, tienen una modalidad de canto que la van a identificar enseguida. Pero el tema de la representación a través de la música es algo muy fuerte. Bueno, nosotros hace mucho tiempo trabajábamos desde la fundación, y yo personalmente con Pocho Roll, respecto al tema de los orígenes del chamamé, que él que insistía con el tema de la música prehispánica, 6x8, había una forma de traducir que ahora Isabelino me va a ayudar respecto al tema de la palabra chamamé, sin duda, pero identificado como un reza-baile, ¿sí? Si era reza-baile, si tenía este carácter ritual durante el tiempo de las misiones jesuíticas, los guaraníes dentro de las misiones jesuíticas, perdón, en ese tiempo se interrumpió. O sea, porque si tenía un carácter ritual dentro de las misiones jesuíticas, no iba a estar permitido por el carácter ritual extra católico que iba a tener. Como esa historia creo que nombramos en algún momento también el tema, en esa misma situación, el tema de la arboristería. La arboristería no va acompañado solamente de un yuyo, sino de rezo, de invocaciones, etcétera, que normalmente
dentro de las reducciones no estaba permitido. Entonces, hay parte de la música guaraní que si tenía que ver con un tema de ritualidad, durante el tiempo de las misiones jesuíticas se interrumpió, o se puso en silencio, en pausa, o se conservó en las comunidades que no fueron sumadas a las reducciones. ¿Sí? Pero el tema de la música es riquísimo. Aparte, el otro día charlábamos esto también con otro grupo de personas, y así como Isabelino traduce la palabra caú como éxtasis, otro traducían la palabra, uy, se me fue, angaú, sí, creo no dudar, como némesis, o sea, una representación de la realidad, una no verdad, una representación de la realidad, no mentira, sino como una caricatura, una representación de la... Bueno, yo creo que la transmisión de la cultura a través de la música, a través de la... Ay, se trabó la palabra. Teatralización. Bueno, es una de las formas de transmisiones culturales, pero en ningún momento como divertimento, sino como transmisión cultural. Nunca como divertimento. No es que vamos a bailar para divertirnos, no es que vamos a representar una obra teatral para divertirnos. Es una tradición, una transmisión cultural para enseñar algo que ha pasado o contar algo que ha pasado. Perdón, ¿alguien más con la palabra? No he visto. Estoy viendo Hay aportes del doctor Siler Camacho por ahí en el chat y sí. hay algunas. Entonces también. La palabra. Sí, Ahí Juan está Antonio, buen día. Buen día. Me parece interesante esta parte de lo que llamamos teatro, que no es exactamente teatro, no es el equivalente a lo que en las misiones se llevaba a cabo. Fue muy extensivo esto en la evangelización. Se retoma de la tradición existente, pero se extiende como una forma de llevar los pasajes, las historias, no con un carácter festivo, sino religioso y de enseñanza. Y fue muy usado en Mesoamérica, en la región de México, por todas las comunidades, sobre todo en los espacios de los atrios, que eran espacios a cielo abierto, que es el equivalente a otro espacio muy interesante en las misiones, que son las plazas, espacios comunales compartidos. Y en ese sentido, hay tres aspectos que yo señalo ahí en el chat que se integran en esa enseñanza o en esa participación. Yo creo que es la parte en la que la enseñanza religiosa hay reciprocidad y la comunidad participa como actores, en el sentido de participantes. Y yo encuentro que hay tres aspectos que se integran muy bien en lo que llamamos teatro, o hemos llamado teatro, que no lo es, que sería el canto, la música y la danza. O sea, esos tres componentes creo que van juntos y que fueron muy importantes. Yo creo que el espacio expresivo de las misiones fue ese espacio exterior comunal, compartido, central, con esa connotación religiosa de la cruz, las palmeras que tienen también un simbolismo muy especial, las capillas, pozas que delimitan ese espacio virtual. Entonces, los temas que ahí se desarrollaban son muy interesantes.
porque son temas, algunos de tipo histórico, y que son como enseñanzas, pero actuadas, es decir, se da el mensaje y luego se actúa, se participa de manera, como una comunión expresiva con toda la comunidad, o sea, todos pueden participar, no solamente como observadores, sino pueden estar como activos, y creo que esa es la parte de comunicación más interesante, o sea, no es una enseñanza de uno hacia el otro, sino que el retorno de esa comunicación es a través de esa expresión artística, que le llamamos artística, pero es cultural principalmente, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Isabelino, ¿algo sobre eso? Incluso llega Juan Antonio a nuestro nivel aquí en el mundo guaraní, de que a tal punto eso se vive, por ejemplo, en la preparación del cabuy, de la bebida alcohólica, llamémosle así para que se entienda, ¿no? Del arete, también hay una especie de teatro, ¿no? Sería para nuestra óptica. En realidad es la transmisión de cómo se prepara y de que participan los que luego van a continuar, o sea que no todos tampoco están admitidos a ese teatro, son los elegidos para posteriormente continuar con esa actividad, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su momento, su espacio y su quién. Eso es muy importante. Y que permanentemente esa elección va aconteciendo alrededor de esta actividad. Y todo eso hace a la vida educativa del mundo guaraní. Eso nada más quería aportar por ahí. Me voy a corregir lo de la palabra que decía hoy, ¿no? Traducida como némesis, no era angaú, sino que era guaú. Igual Isabelino en algún momento, seguramente con el tema de los juegos y los rituales, acordate si podemos incluir la traducción y el análisis de la palabra chamamé. Flavia. Sí, hola. Nada, Sí, simplemente dos comentarios. Primero, bueno, me parece muy acorde a lo que está pasando acá en Argentina en relación a las disputas entre las distintas gobernaciones, quién pone más horas de clases, como si eso en sí mejorara la educación. Me llamó mucho la atención lo que decías, que bueno, es como que los países supuestamente adelantados están quitando horas de clase, aquí agregamos, y como el mundo guaraní enseña que la educación no son las horas de clase, sino también lo que enseña la vida, ¿no? Y como la enseñanza en comunidad, me pareció muy rico y para tomarlo. Y después en relación al teatro también me llamó la atención en el último documental como el líder religioso, cuando están alrededor del fuego contando la historia de la creación, se para, pisa la tierra, y bueno, también una gestualidad que me pareció muy teatral para acompañar el relato. No sé si es así, simplemente eso. ¿Sabe cuál es la forma de transmisión, Flavia? En muchas cosas es vivencial. O sea, es transmitirte la vivencia. O sea, no es contarte, no es el cuento, no es el libro, es vivencial. La educación es vivencial. El aprendizaje es vivencial. ¿Sí? O sea, y tiene que ver desde la comida, lo que podés comer, hasta cuando salimos juntos con los mayores a la selva o al monte. Es vivencial. Es vivencial. Tal vez que, Carlos, ahí sí. nomás para que no nos olvidemos ahí, es una palabra que trascendió el tiempo y llegó hasta hoy, y los paraguayos, sin darnos cuenta, usamos esta palabra tan rica, y no sé si ya les pasó con algún paraguayo, que uno quiere enseñar, en el sentido de enseñar, a ver, tú le quieres enseñar no sé, un cuadro que no se puede tocar, que Flavia sabe ahí, de historia de frescos, de pinturas antiguas, que no hay que tocarlas, pero bueno, pues tú quieres enseñarles
mira, no sé, y Flavia con toda la cualidad va contando los detalles del movimiento de los colores, y el paraguayo lo primero que va a hacer, el paraguayo campesino, para que pueda ver, lo toca. Tajeshami dice, y toca. Esto es bien guaraní, es bien guaraní porque como la manera de la educación es tan vivencial y tan concreta, que para la manera de palpar tiene que ser completo, incluso por eso lo huele, y ahí viene algo muy interesante de oler, Flavia, porque la palabra, voy a mezclar un poco nuestra educación con nuestra historia. La palabra beso, así como hoy entendemos el beso nuestro occidental, no existe en guaraní. La palabra original del beso es jetú, y jetú es traducido por oler. Entonces lo que la madre hace es huele al niño, y se traduce ojetumbala y membú. Los guaraníes hacían tal punto que lo ama, tal punto que quiere hacerse sentir, que lo huele, y es literalmente lo que hace, es oler, pero más todavía es buscar el hálito del otro para compenetrarse en el alma del otro. Es tan fuerte esto del oler que no pasa por el beso. Entonces beso es jetú. En las Biblias traducidas primeras es tan fuerte eso cuando Judas besa, dice, ¿no? Entonces guaraní dice ojetú, y entonces uno dice, pero realmente este le vendió, estaba tan cerca de él. O sea, escuchando del guaraní es otra la impresión del beso. No es solo la marca, no es solo el acercarse, es estar en consonancia con el aliento. O sea, eso mismo pasa con el popó. El tajeshá dice, vamos a ver, dice, con el ojo, pero para ver tiene que tocar. Es algo muy fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y Flavia, que maneja ahí esta historia de conservación de patrimonio, sabe que tenemos que poner un letrerito que diga, al menos en América, favor no tocar las imágenes, favor no tocar la cultura, favor. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que para ver hay que tocar. Entonces, eso es muy fuerte, la evidencia se transmite, y nuevamente aparece la fuerza de la mano. Entonces, eso, nada más para significar todo lo que estamos hablando de cómo es un teatro, por qué tantas gesticulaciones, por qué tanto de que habla. Yo recuerdo que compartí con mucha gente mayor que ya no eran guaraní directos, pero increíble cuando hablaban, dice, y te gesticulan, como dice Carlos, dice, y vos estás viendo el espectáculo, eran perfectos de teatro, de escenas, y tomaba el hacha y ponía uno se sentía la fuerza del hacha, ¿verdad? Que venía hacia uno. Alguna vez uno tiene que salir más o menos para que no le tome el hachazo, ¿verdad? Es decir, llega hasta ese extremo de que luego, cuando va perdiendo el sentido comunitario y cuando nos esparcimos por el mundo, se sigue viviendo de alguna manera, pero ya cada uno a su ritmo, ¿verdad? Se perdió de alguna manera el sentido original, pero sigue latente, que si nosotros pudiéramos rescatar de alguna manera y darle sentido a estas cosas, pudiera tomar quizá de alguna manera por lo menos un nivel, una categoría en nuestra vida. Nada más eso. Había otra pregunta ahí, el doctor Juan Antonio había levantado la manito recién. Sí, quería agregar a un comentario ya un poco anterior, por eso bajé la mano, el tema de Guadalupe. Creo que es un tema muy, muy importante, porque es una expresión que va más allá del continente americano, es decir, esta presencia original de Guadalupe es en un santuario en Extremadura. Esta Virgen que aparece en Extremadura es muy similar a la que aparece en México, ya con los religiosos, y es una Virgen morena, es una Virgen de piel oscura que da cierta identidad, sobre todo a los grupos indígenas, y
sustituye o reemplaza o equivale a una deidad anterior que es la diosa madre, la Tonantzin, que para el mundo mesoamericano existía, que es la diosa de la tierra, la diosa principal, la diosa madre, y en ese lugar donde había ese santuario prehispánico preexistente, asociado con manantiales y agua, aparece esta otra sustitución, que es la Virgen de Guadalupe, que ya tuvo una expresión original en España, en la zona de reconquista del mundo árabe. Inclusive la palabra Guadalupe es una voz de origen árabe. Ahora, esta extensión de la Guadalupe hacia Sudamérica es interesante porque es uno de los santuarios que recoge a millones de gentes cada año. De alguna manera sigue, después de 500 años, congregando con ese referente religioso a una gran comunidad, y no solamente en América. El país asiático, como es Filipinas, que era la frontera de mar de España, son devotos de la Virgen de Guadalupe. Es decir, cuando los filipinos viajan a México, la primera visita que hacen es al santuario de la Virgen de Guadalupe. Es decir, esa devoción americana se extiende a esa frontera con Asia, que fue el archipiélago filipino, administrado por España a través de la Nueva España también, y esa devoción se extendió. Yo creo que son dos deidades muy importantes, es la Virgen de Guadalupe y la otra es Santiago. Creo que Santiago también tiene esa connotación porque es además un personaje que defiende la fe, pero además es un guerrero. Es decir, es el Santiago, apóstol convertido en caballero, con armadura y espada, y que tiene esa función de defensa, de guerra. Y en muchos lugares de América tenemos el patrono de la ciudad, que es Santiago. Entonces, la figura de Santiago resulta también muy interesante en esa sustitución o en ese sincretismo que tenemos. Ese es mi apunte. Gracias. Gracias, doctor. Indudablemente el tema de las culturas originarias, el vínculo de la, más que de la mujer, de la madre, es un tema fuertísimo, ¿no? O sea, y llevar a la representación de la Virgen como madre, indudablemente llevó a mucha claridad en el discurso de los evangelizadores. Isabelino, adelante. Muy bien, Carlos. Entonces, un poco para ir redondeando esta mañana también, yo quería en esta segunda parte compartir con ustedes, quizá lo conocen, quizá haya estudios más profundos sobre el tema, pero quiero traer nuevamente al tapete donde, así como Carlos dice, dónde están documentados, dónde nosotros podemos surtirnos en el mundo académico, al menos que siempre necesitamos un aval para decir, ah, bueno, este es el ápice del asunto y vamos a seguir buscando el resto. Entonces, yo quiero comenzar a compartir, si bien no son las mejores fotografías, porque aquí hay un fotógrafo de calidad entre nosotros, no voy a atentar ni voy a competir y voy a ser bien guaraní. ¿Cómo se tradujo estas creaciones, esta manera de la educación en el mundo de la misión Jesús? Si bien el arte misional se tradujo en lo que sería la relación escultórica que hubo, de alguna manera esa impronta de esa experiencia comunitaria le sirvió al guaraní para poder comenzar a plasmar en la madera, que ayer hablábamos del cedro, del garú, algunas esculturas propias de la cultura cristiana. Así, por ejemplo, un San Estanislao, que tienen por aquí
a la izquierda de ustedes, hecha por el maestro en las misiones, de una estatura regular de 80 a casi 90 centímetros, con todo el movimiento, y estamos hablando del maestro de un artista italiano que vivió aquí en Santa María y que fue considerado uno de los grandes ponentes de la escultura y de la escuela, porque Santa María, el lugar donde yo estoy, fue sede de la primera escuela de arte escultórica de las misiones jesuíticas. Y en ese sentido, aparece un italiano, Braccianelli, Joseph Braccianelli o José Braccianelli, que es estudiado por muchos para interpretar la obra dentro de las misiones jesuíticas. Él inspira a otros y aparece, como no tiene nombre, como los guaraníes no tenían claro de que no necesitaban eternizarse en una escultura. Quería compartir un poco algunas imágenes justamente con ustedes para poder ver hasta qué punto el guaraní también fue incorporando elementos en eso que nosotros llamamos sincretismo, simbiosis. El maestro, cuando quisimos buscarle un nombre, y Darko dice, bueno, llamémosle el maestro de Santa María, a uno de los mejores quizás artistas, o varios, pudo haber sido una comunidad de discípulos o una sola persona, pero al fin recibe el nombre del maestro de Santa María, refiriéndose a que tiene la misma o la mejor calidad de talla, refiriéndose al maestro Braccianelli. Entonces la imagen que tiene a la derecha, la más grande, en tamaño supera al del maestro Braccianelli, tiene 1,60 m de alto, duplica la original, por decirlo así, en la misma madera, y evidentemente comienza a colocarle ciertos rasgos indígenas en el rostro. Ese niño es distinto al niño del maestro. La mirada tiene mucho que ver. La mirada tiene mucho que ver. Cada imagen tiene lo suyo en este contexto de lo que él replica o representa. Hay una cualidad en la mirada, no precisamente que mira al niño Jesús que tiene en brazos, sino mira hacia la gente, porque la idea es que el que lo contempla pueda verse en el ojo del otro. Entonces, esa misma mirada lo representa. Y muchos se quedan con la impronta de la mirada cuando está rezando o cuando está frente a esta imagen, cuando está frente a este tipo de esculturas. Y muchos que no rezan, que no tienen nada que ver, también se reconocen con estas miradas, porque ese rostro inspira otra cosa, que es quizá el recuerdo, la vivencia, el momento, la situación, el apremio en el cual vivía el mundo guaraní en ese contexto misional. Lo mismo pasa aquí con la obra que aquí se denomina Santa Bárbara, de Braccianelli, a la izquierda de ustedes, y una réplica de la misma guaraní, a la derecha de ustedes, que es la Santa Bárbara guaraní. En ese sentido, hay algo muy interesante. El cabello, las disposiciones evidentemente del rostro de Braccianelli, una belleza en cuanto a la madera, cómo puede congeniar la simetría, la disposición, la distribución. Yo no voy a entrar en detalle porque después Flavia me va a mandar a la China, pero solamente voy a hacer el detalle de que en el otro, por ejemplo, el que hace el maestro de Santa María, el guaraní, el pelo o la cabellera la tiene suelta, es decir, es una mujer guaraní. Hay una disposición del ropaje que evidentemente no lo sabe, pero lo dibuja y lo pinta en colores que hay en guaraní. Y ahí aparece la fortaleza de cómo fue trascendiendo, y pueden apreciar en el manto, en el vestido, mejor dicho, de esta imagen, los colores y la pintura de flores, de hojas en guaraní, en la parte de abajo del vestido, que comienza a sobresalir, de modo que su educación, que estamos hablando de esa libertad, de esa educación que le permitió recrear
ritos, ceremonias, danzas, música, también lo logró en el momento de graficarlo en una escultura. Y esto tienen ritmo, esto tienen sonido si sabemos escucharlo. Y estos son los elementos patentes, por eso lo traigo a nuestro encuentro hoy. De modo a que podamos decir, pero entonces, ¿realmente estos guaraníes repetían lo que se les decía o eran capaces de hacer algo más de esto? Los rituales de 3 horas que para nosotros repite un mismo sonido, repite una misma frase por horas, por días, en la ceremonia, en los cantos, se pudiera pensar de que entonces o eran repetitivos o estaban buscando conseguir algo y ahí estaban insistiendo hasta lograr, y como un gran favor, un gran adelanto es la paciencia que estábamos hablando de que dentro de la voluntad se tendría que haber manejado. Entonces, en ese ritmo de la paciencia también transitó representar, por ejemplo, ese rostro distinto a la misma Santa Bárbara. La mirada hacia abajo es más tenue que la del maestro Brazanelli. Los colores que tenemos allí, aparece el tutá, que es el rojo guaraní, el verde que no existe en la palabra guaraní, pero que es un azul jobú, y el jobú que es el verde azulado. Decimos que la palabra verde es guaraní porque es una palabra inherente al propio ser guaraní y forma parte también de los rituales formales. El sayú, que es el color amarillo que se puede notar de alguna manera, y el negro, que está cubierto de alguna cuestión ahí del tiempo, del polvo del tiempo, que es el fu, y el monotín, que se puede ver en algunos detalles, que es el blanco en las flores hacia final de la... Son los 5 colores que hay en guaraní. Eso mismo hace trascender en esta imagen y tiene su vital importancia. Entonces, cuando decimos, ¿había cuántos colores? Había muchos colores. ¿Cuál era la policromía guaraní? Eran 5. Y sus degradaciones. El concepto de la mirada es tan fuerte, eso continúa. El concepto de lo matriarcal en la fortaleza de esa cabellera, de la presencia femenina, de la presencia orientadora, de esos movimientos que son distintos a la del maestro, pero que hacen a un ceremonial guaraní, que prácticamente también, como aprendió a hacer el movimiento, también está como que en pleno movimiento, pero con un ritual permanente. Lo mismo ocurre en la obra de San Miguel, cuando trasciende el San Miguel de Brazanelli bajo los pies la serpiente guaraní, serpiente que es el demonio cristiano, y aparece en el izquierdo, en el derecho de ustedes, el demonio guaraní, el añá, que tanto estamos hablando en estos días de él en el seminario. Y si yo quiero buscar el concepto de añá, ahí lo tienen, y me van a decir, sí, parece un gárgola. Sí, es un ser antropomórfico, distinto al ser humano, no tan alto de estatura. Estamos haciendo el concepto del añá a partir de esta cultura y a partir de los relatos que yo me lo aprendí de niño, que ha llegado en forma oral sin ver esta escultura. Estoy haciendo una comparación, usando el método comparativo para lo que la oralidad me permitió conocer y lo que yo puedo ver de concepto gráfico a partir de esta escultura de un San Miguel que sigue peleando. Es decir, el guaraní entiende de que al mal no se le derrota, se continúa peleando. Por eso que hay que manejar la voluntad, por eso hay que saber manejar, hay que educar todo lo que es esto de que no se nos acelere el mal adentro. Es una pelea constante, es una lucha permanente.
Si pudiéramos acercarnos a la tridimensionalidad de la imagen del guaraní, no concibe un ser alado, por lo tanto le colocan una ala medio a la altura de la cintura por ahí, porque no entiende tanto cómo es que algo pueda volar en esa línea, pero en fin la coloca parecida a la del maestro. Pero si pudiéramos tener detalles de un buen fotógrafo, pudiéramos ver las guirnaldas que específicamente están en las botas del San Miguel, graficadas con la flor del murucuyá y otras con la pintura del urucú. Las dos plantas rituales más importantes del mundo guaraní, que están insertas en esta escultura de San Miguel. Estos son los contenidos que de alguna manera a nosotros nos tiene que volver a repensar esto de si existían artesanías propias, si existían vestimentas, esto de las creencias, traducido luego en las misiones jesuíticas, que nos quedan como elementos para poder discutirlo, para poder pensarlo, es lo que nos puede de alguna manera darle letra, es decir, sí, el mundo guaraní tenía claro y lo insertó. No es el propio demonio. Yo puedo asegurar de que quizá hoy, no sé, los jóvenes cómo estarán con esto, porque no tengo la precisa. Pero yo tengo la última investigación así de una comunidad concreta aquí a 9 kilómetros del concepto de demonio. De un grupo que fueron catequizados, que son cristianos, bautizados, y hoy son campesinos. Ellos no conciben el dragón o la serpiente como el demonio. Es aquel añá original que se enraiza en uno y que hace de que se despierte en uno elementos que hacen que la maldad salga para adelante, que se despierte la maldad, el Ma'eposhú. Hay las miradas, la mirada es tan fuerte que sigue impactando la manera de estar juntos sin decir palabra alguna, sino por el simple hecho de la mirada. Entonces nosotros tenemos estas miradas distintas y eso también hace de que podamos descubrir que en la educación guaraní hay una imagen que no la tengo aquí, que lo hubiera incorporado también, de una Virgen María sentada en un cetro con una mirada contemplando el nacimiento. Esa contemplación que es tan fuerte en el mundo guaraní lo traducen en términos de la escultura y es lo que de alguna manera permitió, y uso la palabra porque no la debiera, pero la uso, el sincretismo de esta religión católica y de la cultura guaraní. Pero que de alguna manera es, como decíamos ayer, son esos dos ríos que siguen paralelo, porque si uno puede quitar perfectamente y puede interpretar de que esa mirada implica otra cosa y no la mirada precisamente quizá de la imagen, de la historia, en este caso concreto de Santa Bárbara, que la tienen allí. La interpretación viene dada desde el mundo guaraní. Entonces, esa fuerza que llega y uno ve que contempla una imagen y llora y está ahí, o es feliz, o está estupefacto, o está horas mirando. Y no precisamente porque de arte, sino porque se transporta, y eso es lo que los jesuitas lograron en un intento de educar esa fe cristiana. Y es lo que deberíamos nosotros de seguir redescubriendo en el mundo guaraní cuando hablamos de educación, cómo hoy nosotros pudiéramos descubrir elementos que nos sirvan para pensar en una educación en la que nos convenzamos de que lo otro también vale la pena y de que lo otro es tan bueno que si mezclamos, si le damos vida desde nuestra forma de ser, de nuestra educación, desde la forma de pensar guaraní, pudiera tener otro escenario mucho mejor para nuestra vida actual. Y en eso mismo, un poco para redondear,
pensar en este contexto de la educación guaraní sobre estas dos bases. Ayer la libertad y hoy la creatividad son dos elementos fundamentales que nos permiten pensar por qué el mundo guaraní hasta hoy no está muerto. Porque los achaques continúan. No solo a los tecojá, no solo sacándole sus tierras, sino también los que salieron ya, de lo que de alguna manera tienen la memoria. Es como algunas películas esas de que nos quieren borrar la memoria, nos dicen de que no es bueno. Pareciera que se sataniza ese conocimiento y nadie quiere ser de origen guaraní. Es preferible tener una raíz distinta, porque ser guaraní implica esto de vivir en la selva, en la podredumbre, casi bestia. Ese concepto que nos metieron tan fuerte, creo que es el primer trabajo que tenemos que enfrentar a partir de estas realidades que estamos hablando, que estamos descubriendo que son había sido otras las dimensiones que se proyectan en el ser humano y que podemos pensar en una educación en, para y con la alegría para sustentar un mundo distinto. Entonces, la invitación en este contexto es cómo poder encontrar. Nosotros hoy traigo yo, porque es lo que tengo a mano, estas esculturas. Podemos traer relatos. La que voy a compartir con ustedes este fin de semana, en el libro de Guaraní Japetecocue, que ustedes van a tener el texto en guaraní, y van a tener la traducción en español, y la copia del mismo texto en guaraní. En el material va a ir la copia original del texto también, y bueno, sus diferentes, porque es un análisis lingüístico en realidad lo que se hace, pero es riquísimo porque nosotros podemos jugar con eso y nos puede dar elementos. Es riquísimo cuando vemos cómo ellos, qué es lo que les interesa dentro, ayer le decía a Mario, ¿verdad? Dentro de lo que es la guerra. Y podemos contextualizar lo que es un Uruguay que de alguna manera pareciera que no está en el conjunto, en el contexto guaraní, y que está tan marcado, y que fueron a defender a sus pares, y que hoy también de alguna manera creo que estamos todos convocados en seguir defendiendo, no solo como que el Uruguay lo haya perdido en cierta dimensión, pero que también nosotros, Argentina, Brasil, el propio Paraguay, estamos perdiendo los conceptos finales y estamos avivándonos en dar respuestas que no son, y que es una invitación formal. No estamos equivocados quizás, pero que tenemos que rever el camino para poder pensar en esto de la educación, desde la educación guaraní. Entonces, esta invitación a la lectura el fin de semana también va a ser un poco el Guaraní Japeteco, pues no creo que pueden por lo menos darle una mirada general. Es un bastante material grueso, pero por lo menos para que tengamos una noción de lo que estamos hablando. La guerra guaraní, relatada por guaraní, no relatada por extranjeros, de lo que aconteció en Colonia y Sacramento entre los años 1705, 1704, 1705 y 1706. Entonces, eso para compartir un poco y para completar. O sea, por un lado tenemos estas esculturas, cuyas imágenes intenté compartir con ustedes, y por otro lado tenemos la literatura, es decir, lo que se escribió también, las mejores defensas de derechos, la mejor escritura en cuanto a proyección de presentaciones. Les mencionaba la carta de 1748, que está en el Archivo Nacional aquí de Asunción. Hay otros materiales que nos cuentan de la calidad humana con que transmitían ya en contexto nacional los vejámenes de los cuales eran afectados, y que de alguna manera también el mundo guaraní, si miramos
a 1617, más o menos al inicio de la colonia, ya era defendido por algunos jesuitas dentro de lo que le llamaba la dignidad del mundo guaraní, de boca de Roque González, y posteriormente dada en un grito académico con Ruiz de Montoya a 1641, con la escritura del guaraní en ese tesoro de la lengua guaraní, y proyectado en otros personajes que nos permitieron y nos permiten hoy conocer esta riqueza, este bagaje de estos dos ríos que trascienden juntos y que siguen corriendo juntos en el mundo. Entonces yo dejo otra vez abierto, Carlos, un poco después de esta impronta para una charla. Veo que ha entrado alguna gente nueva que salieron, entraron. Entonces también podemos ir compartiendo todavía aquí, y hay mucha gente que evidentemente por el propio horario nuestro ya aquí, excepto Juan Antonio Siles, que recién amaneció más para él, y para otra gente que está del otro lado del mundo que ya está anocheciendo. Bueno, sí, muchas cosas que surgen al abrir la conversación. Primero, el tema de las imágenes que hablaba recién Isabelino, del tema de misiones, de las misiones, tiene como finalidad poder observar la inclusión o la intromisión de la cultura guaraní dentro de las misiones jesuíticas, cómo se filtraba con su iconografía, con su forma de ver, con su forma de representar, con su forma de mirar. O sea, estos dos ríos todavía iban navegando de manera paralela sin mezclarse, o apenas empezando a mezclarse. De ahí el tema de poder graficarlos en esa etapa, cómo se iban desarrollando. Lo otro que me acordaba, respecto a lo anterior que hablaba Isabelino, de la necesidad del guaraní de tocar alguna conversación que alguna vez tuvimos contigo, Flavia, respecto a tu exposición en nuestro Congreso de Misiones Jesuíticas, que hablábamos después, intercambiando respecto a imágenes religiosas que quedaban en determinados lugares y que le faltaban sus dedos. ¿Recordás esta parte? O sea, la gente le quiebra los dedos, no puntualmente como los dedos por los dedos que significan algo en sí, sino porque es la parte más frágil que sale, y necesitan llevarse, necesitan tocar, necesitan como parte de ello. O sea, está bien, te venero, me enseñaron, te rezo o lo que fuera, pero necesito algo. Y se llevan, se llevan. Lo hablábamos respecto a un tema de una exposición de la doctora Claudia Fani, y le contaba algunos casos particulares. Aquí en el interior pasa mucho eso, mucho, sobre todo con las imágenes que están expuestas, no con las imágenes que son de oratorios familiares, es decir, que son conservadas para veneración dentro de alguna casa particular, sino con las imágenes que están expuestas en iglesias y en museos, inclusive en iglesias, y sobre todo las que son de gran tamaño. Bueno, la lectura es que necesitan tocar, lo que miro yo, y también se condice un poquito con lo que dice Isabelino. Los micrófonos están abiertos para el pedido de palabra, levantadita de mano, por supuesto, como hacemos siempre. Da mucho para compartir, y seguramente se nos empiezan a juntar cosas que vamos tomando de distintas etapas del seminario. No veo a nadie. A ver el chat. No sé si viste algo bueno en el chat, Isabelino. No estoy encontrando nada, Carlos, excepto algunas apreciaciones. No, conceptos nomás y mensajes que vienen por... También una alegría para desaprender lo impuesto a través de la descalificación, que nos habla Héctor.
sí podemos comenzar a pensar en la reconceptualización de la educación a partir de estos elementos que hoy tenemos, ¿verdad? Y evidentemente esa educación pragmática que hablábamos a primera hora nos llega en todos los ámbitos, llega en la comida, llega en el almuerzo, llega en el mate, en el tereré que tomamos los paraguayos, porque no se mezcla este con el otro y que la mañana se toma este y que la tarde ya no se toma lo otro. Y dónde está, no se discute, como decía Carlos. Hay cosas que, y ese tema del aprendizaje es algo interesante porque nosotros siempre relacionamos en esa relación maestro-alumno, persona grande y persona niño o niña. En el mundo guaraní esta educación es horizontal, es decir, los padres se educan, para eso están los ñemboé, uno se convierte en la palabra para poder autoeducarse y educarse juntos. Está las diferentes celebraciones en las cuales aprendemos juntos, está el chamán que orienta, que prepara, está la jaí que sigue, está el grupo o lo que llamaríamos de alguna manera consejo de ancianos, ¿verdad? O sea, la gente grande que también sigue marcando las pautas, opinando, dando respuesta a ciertas cuestiones a través de sus relatos, de sus adagios, de sus cuentos. Todo eso es parte de esta gran escuela de la vida que tiene el mundo guaraní. Nada, para y el respeto por sus decisiones del educando, llamémoslo en un lenguaje de Yoruba. Yo conozco un caso de una docente que le va a preguntar a la mamá de un chico de una aldea que qué pasaba que Carlitos no iba a la escuela. Y Carlitos estaba allá en el fondo jugando y le dice, allá está señorita, allá está Carlito, vaya y pregúntele a él por qué no quiere ir. A ver, él tiene su propia opinión que se va formando y sus mayores también se la respetan. O sea, es evolutivo, es evolutivo. Veo ahora sí las manos levantadas. Primero Cecilia Ramírez. Sí, es una acotación nomás, pienso, ¿no? Que la educación, o sea, como le decimos acá, la crianza está en manos de los padres hasta los 5 o 6 años, más o menos. Ahora, mucho menos, porque ahora nos llevamos a guardería desde los 45 días. Y no sé en qué momento pasa que, y bueno, en realidad, por estas cuestiones de la estructura y del sistema, es como que o nos obligan o nos dejamos también de obligar a nosotros mismos a continuar esa crianza. Es como que la crianza o la educación queda en manos de la escuela. Y ya nosotros es como que quedamos a un costado o tenemos un papel secundario en la educación de nuestros propios hijos. No sé, esa es una reflexión mía, que también la vengo desarrollando hace un buen tiempo porque tengo un nene de 3 años y la verdad que no tengo ganas de mandarlo a la escuela así como está ahora. Claro, claro. Y bueno, indudablemente son procesos culturales distintos, ¿no? Isabelino, vos que sos más del palo de educación. Sí, es la preocupación eterna, Carlos, porque nosotros siempre nuestra medida, lastimosamente, lo traemos de Francia como mínimo. Nosotros en Paraguay, y eso, amén de un comentario a título personal, estamos utilizando un sistema de educación bilingüe para incorporar específicamente la enseñanza del español de una metodología francesa. ¿Y cómo se explica esto en un contexto donde nuestra lógica está construida en guaraní, nuestra manera de relacionarnos está construida en guaraní, nuestra manera de resolver, porque si bien la liana servía para
el mundo guaraní para los cestos, el usupó, no solo para el transporte o para implicar la unión del agua con el cielo, o un lugar más privilegiado, donde toca la mano de la naturaleza del agua, sino para salvar situaciones de la vida, para atado, para lo que fuere. Hoy lo resolvemos, por ejemplo, con el alambre fino, que en guaraní tiene nombre, le pusimos alambre poí, y con eso resolvemos el coche, resolvemos la casa que se nos cae, se resuelve todo. El alambre poí es la receta universal para cuantas cosas ocurren. Y usted ¿qué, ¿de dónde viene? Yo no soy guaraní, nada que ver. Veo que tu coche lo ataste, dice, y si se iba a caer, le pongo alambre poí, le pongo un alambre allá, le pongo, bueno, la casa también se movió y le puse alambre. Bueno, todo eso se soluciona, es decir, esa cuestión empírica, que lo llamamos desde el punto de vista académico, tiene todavía razón de ser y eco tan fuerte en nosotros, que lo que tú eres, ahorita tan fuerte que no oigo lo que dice, más o menos, ¿no? Entonces, allí mismo, en ese mismo contexto de decir a Cecilia, es preocupante no tener una respuesta en el contexto de los sistemas educativos como una propuesta nuestra. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y cuándo nosotros? Porque parece que cuando se habla de guaraní solamente se habla de la lengua, y no, por eso es la preocupación de la fundación cuando me dijo, pero charlemos de estas cosas, la gente tiene que saber, la gente tiene que por lo menos comenzar a indagar estas cosas. O sea, no es lo escrito, no es la lengua nada más. Eso que no vas a poder saber en el contexto que está dicho algo. Si no entendés la cultura, no vas a poder entender en el contexto que está dicho algo, o no dicho, o un silencio. O podés preguntarle algo a Isabelino, y si no entendés que él no usa, salvo cuando hable con vos, el sí y el no vas a entender que hace rato ya te dijo que sí a lo que le preguntaste. Hace rato ya te dijo que sí, porque te respondía de tal manera que ya te da. Eso es cultural. Entonces, para entender esas cosas, hay que comprender un poco el tema de la lengua. De la antropología. Graciela Basculey, te veo yo conectada. Cuando vos quieras me haces señas, yo te ayudo a reactivar tu micrófono, que sé que tenías problemas. Cuando vos me haces señas, yo te ayudo con el tema. Marcela Indiana. Bueno, justamente mi pregunta tenía que ver en parte con algo que ya expresó el profesor. Un poco cómo funciona, era mi interés, este sistema educativo bilingüe en las comunidades, o Paraguay es un país bilingüe y donde aprenden los que tienen la lengua española, el guaraní, y los pueblos originarios o las comunidades, ¿cuánto tiempo tienen una escuela formal? ¿Va la mayoría de los niños a esa escuela? O sea, un poco que nos cuente de la cocina, de lo que sería este sistema que implementaron. Pero en uno de los videos que nos pasaron, se ve el trabajo en las escuelas y un poco esta intención de la transmisión de ciertos aspectos culturales vinculados con las comunidades. Pero bueno, ¿en qué medida esto realmente está ocurriendo, o digo, contado desde adentro, ¿no? Isabelino, permitime, le hago una introducción antes. En realidad, macro, por ahí lo que vamos, o lo que voy a decir, existe la visión de que esta forma de aprender es lo que ellos necesitan para vincularse con el blanco. Si vamos a la realidad, ellos no la necesitan para sí,
ellos para su comunidad no lo necesitan. Carlos, vos te referís a la educación formal, digamos. A la educación formal, a la educación Claro. formal. A la educación formal. Ellos no lo necesitan. ¿Sabes cómo qué? Como el caso del nombre que hablábamos en su oportunidad. Yo me llamo de tal manera. Para los blancos yo me llamo de tal otra. O sea, me pusieron tal. Que le da lo mismo, ¿eh? Lo que le pongo. ¿Querés cambiarle? No tiene problema. Pero es lo que vos necesitas. Ellos necesitan para vincularse contigo ese tipo de educación. ¿Cómo no necesitarían el dinero si no es para comprar algo que necesitan? O sea, ellos buscar una actividad comercial de vender sus artesanías y sus cosas estas que hacen al día de hoy, no formaría parte nunca de su universo si no es para la necesidad de insertarse en otras cosas o de adquirir otro tipo de cosas. Lo mismo con el tema de la educación. Vos vas hoy a una aldea, depende dónde, obviamente hay una mucho más recluidas o aisladas que otra, y hasta encontrar celulares adentro, no sé, encontrar celulares, o sea, vos decís, no, para ellos, no, pero viste, los jóvenes, si no, se le van, tienen que vincularse con un modo, ellos no evitan de que sus jóvenes se vinculen con un mundo blanco, lo que procuran es que no pierdan el suyo. Correcto. Entonces, en este aspecto, bueno, la educación formal es una forma de vincularse con un mundo sin perder sus raíces. Que se forme una profesional, un médico, que dé la vuelta y que vuelva a sus orígenes, para ello es lo máximo. O un docente, estas maestras, tienen un nombre especial, no me va a salir ahora, pero que vuelven a sus comunidades para enseñarles, sí, lo necesitan saber, pero te lo enseño de nuestra forma. Carlos, sí. Dos cositas porque mi colesterol ahora comienza a funcionar mejor, parece, y me estoy queriendo olvidar algunas cosas. Y antes que me olvide, y después le doy a la doctora Mercedes. Marcela, esa es tu pregunta, te la respondería en 1 día y cuarto y medio, pero te la resumo que no funciona, porque nosotros, si bien no hay escuelas para guaraní parlantes, en las aldeas hacemos lo mismo que hacemos en cualquier escuela. Hay escuelas con profesores indígenas, sí, y educación indígena, pero montado desde el pensamiento y de la buró Azucena. No hay una, o sea, eso de hablamos de la inculturación, ¿verdad? Ningún extraño iría a ser guaraní, ni a ser de lo que no son guaraní, en el caso concreto del Chaco, paraguayo, que son otras parcialidades y otras realidades. Nadie va a querer ser toba o va a querer ser nada. Por un lado, sí, se ha rescatado lengua, se ha puesto por escrito mucho de esto, hay mucho trabajo, hay algunos de acompañamiento. Y comienzo diciendo, y para que entiendan nada más, para cerrar y para que después el auditorio también no se quede roncha por esto demasiado, porque no es ese el interés. La palabra guaraní de profesor, por ejemplo, que no existía evidentemente, y los paraguayos por lo menos se han congeniado algunos en querer asociar la palabra enseñar por mbo'e, y entonces aparece la palabra mbo'e y jara, que es el que enseña, el que trae, el que... Los campesinos, cuando se les dio la oportunidad de hacer una pequeña escuela hacia finales del año 60, aquí en Misiones, una reminiscencia de lo que fue la experiencia de las misiones jesuíticas, ellos consideraron buscar un nombre para el docente, y lo explican de esta manera. Los llaman Putumo Jara. Putumo es ayudar. Y Jara es una imagen, en realidad no del que enseña, del que ayuda, sino Jara es una imagen del maíz floreciente,
que todavía en guaraní decimos jara cuando está echando la flor, que todavía no se volvió espiga y que de a poco se va haciendo semilla. Es decir, la persona que ayuda a que termine bien el florecimiento y que dé buena semilla. Esa traducción la vienen. Yo prefiero, y me he quedado con el concepto de Putugujara. Yo no quiero ser Mboejara, prefiero ser Putugujara. Estamos hablando de neologismo en el mundo guaraní. Para que se entienda lo que, y responderte con esa palabra, lo que estamos haciendo en educación en Paraguay. Respecto a, estamos hablando de la educación en escuelas para campesinos, con moldes citadinos. Sí, en las aldeas se está haciendo, pero sí también hay un entorpecimiento porque hay lo que de alguna manera el formalismo de la educación entró con el mismo nivel, el mismo rango y está impactando quizá hasta negativamente. No obstante, escuchándole a un guaraní que va a esa escuela, yo creo que, como dice Carlos, y puedo estar convencido, Carlos, y tranquilo por ese lado, de que ellos tienen claramente de que eso es para la sobrevivencia del mundo de afuera y que hay que seguir con las 4 horas y luego continuar con lo nuestro aquí. Entonces, se divorcia bastante bien. Lo mismo pasa con el guaraní paraguayo campesino y la escuela formal. Hay un guaraní en la calle y hay un guaraní en la escuela, hablando del idioma. Hay un guaraní gramaticalmente escrita y hay un guaraní que sirve para la comunicación oral, que tiene esta cuestión, que tampoco se entiende bien en la calle cuál es la proveniencia de, sabemos que a no ser que sea el fútbol le aparece la garra guaraní, como le llaman. Bueno, todas estas cuestiones es todavía una tarea pendiente, hay mucho por hacer. Eso nada más para significar sin que nadie lo tome, es un trabajo, solamente quiero insistir con esto. No es una crítica por la crítica, es una crítica para que podamos construirlo juntos y para que los que de alguna manera, yo sé que en Corrientes también hay un gran esfuerzo de recuperar esta memoria, que cuando, y hay otros lugares en el Brasil también, hay una cátedra en Francia, en la universidad, donde también se da guaraní y con contenido antropológico. Entonces, pensemos en descubrir estas cuestiones que nos ayudan a quizás ya pensar en nuestro idioma hoy o en idiomas que vayamos creando en códigos nuevos, pero que nos sirvan estos para apuntalar un mundo más humano, más vivible, en donde todos podamos, de alguna manera, en ese espíritu guaraní, pensar lo que dice Mercedes recién en su chat, en el futuro que tiene todavía el guaraní para nosotros. Y lo que decía el padre Melier, es el pasado y es el futuro de nuestra generación. Nada. Tenemos una pregunta última para cerrar hoy de Mercedes, que tiene levantada la mano de hoy. Sí, apagado, pero sin micrófono. Mercedes, está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ahí está. No, yo solamente quería agregar algo más, porque veo la preocupación de Marcela en mucho tiempo en las aulas, en la escuela y en la universidad. También fue mi preocupación y sigue siéndolo, porque creo que siempre educamos, siempre estamos, digamos, en ese camino de aprender unos de otros. Yo lo que veo es que hubo un gran proceso por incorporar estas escuelas en las aldeas. O sea, no es una cosa reciente ni algo, sino que pasó por muchas etapas, inclusive cuando resistían los mismos guaraníes que le ponían profesores que le enseñaban la historia de los blancos y no la historia de ellos. Pero es, como bien dijo Isabelino, es una actitud de sobrevivencia, porque ellos están dentro de este mundo y para poder entenderse, por eso es que ahora hay muchos guaraníes que hasta han ido a la universidad,
y vuelven a sus escuelas y están dando clases. Y yo creo que esa parte es muy importante, no sé, me parece a mí, porque ellos están dando la otra mirada, la otra versión. No sé esto, el alcance que pueda tener o no pueda tener en la educación, pero creo que es un proceso que se fue dando de hace mucho tiempo, que fueron implementando escuelas en las aldeas. No sé si... El tema, por ahí lo que tenemos que tener presente es que no es que estamos hablando solamente de sistemas educativos distintos. Esos sistemas educativos distintos provienen de culturas absolutamente distintas. O sea, porque el sistema educativo en las escuelas es distinto. La educación en los hogares es distinto. La educación en las comunidades es distinto. O sea, yo creo que lo miramos de una manera extraña, pero tratar de compararlos es imposible, y entender de que por supuesto, asumen la postura o la educación blanca es para poder vincularse con una comunidad que necesitan vinculación de alguna manera, porque siempre la obtención de algún recurso o de paliar alguna necesidad como temas de salud tienen que ver con estas historias. O sea, si ellos no tienen documento y no tienen una identificación castellana, blanca, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso de cosas. Pero hay una diferencia, diferencia que es la preocupante, ¿no? Que todo esto está atravesado por cuestiones políticas y sin embargo el guaraní, su política es hacia adentro, a proteger lo suyo, a proteger su cultura. Eso es la gran diferencia, que nosotros tenemos lleno de traidores, digamos, todos los estamentos institucionales. Me parece. Tal cual, no sé. Tal cual. Isabelino, hay una pregunta más en el chat y vamos. Gracias por todo. Gracias, Marcela. Ahí ya compartí la palabra Putibujara que me pide María Liz para escribir. Putibujara, Putibujara, ayudar. Y se me fue un poco ahí con otro más abajo, Jara, que es la mazorca, ¿verdad? Que prepara para hacerse semilla. Ayudar a que salga la semilla. Ahí está. Bueno, Isabelino, vos vas a compartir, vos nos vas a mandar algo para que distribuyamos respecto al tema de la lectura. Yo te paso el digital de Guaraní Japete Cocue en transcurso de la hora ahora mismo para que puedas compartir en los grupos. Bueno, lo mandamos a través del... Especialmente Mario, que estaba interesado en esto, y también todos los demás compañeros. Esas cosas obviamente son de lectura complementaria que los ayude en algún momento, pero siempre suman y mucho, como el tema de los documentales. El acceso de Guaraní Japete Cocue de la edición limitada y de la edición digital que voy a compartir con ustedes, yo tengo acceso porque si bien, como dice, no aparezco bien guaraní, ¿verdad? Me tocó trabajar y fui el que contó de la existencia de este material, de modo a que también se pudo hacer un análisis profundo, y fue la Universidad de Kiel en Alemania que se encargó de 3 grandes autores que ustedes lo van a ver ahí, lingüistas, de analizarlo profundamente también. Entonces, significar en esta mañana de que el mundo guaraní es una potencia, es posibilidades, de que no es un mundo que no pudo traspasar el tiempo, sino que está tan presente, y que eso nos tiene a nosotros también hoy, pleno 10 de febrero, trabajando a esta hora, a las 10 de la mañana juntos. Y bueno, nada, agradecer como siempre esta oportunidad de compartir, y un gusto, un placer de estar con ustedes. Gracias, Isabelino. Nos vamos a ver la semana que viene, el jueves próximo. Les enviamos en estos días los links de acceso. La gente que está pidiendo que se lo enviemos por mail, también se lo vamos a enviar por mail. Irá también algún documental. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por el tiempo. Esperamos que sea del provecho y del gusto de todos ustedes. Gracias.